¿Qué tal, amigos? Qué gusto es poder saludarles a través de este medio. Bienvenidos sean todos al primer episodio de Kairos Podcast. Y bueno, hoy quiero comentarles de que nos sentimos muy honrados de poder tener un invitadazo súper especial. Para toda la familia Kairos es un honor y es un placer poder tenerle por acá a alguien que ha repercutido muchísimo con su música, con el legado. Y hoy hablaremos de un tema muy importante, pero quiero darles a conocer que pues nuestro invitado de hoy es Wilson Camey, así que estamos muy felices por eso. Wilson, muy buenas noches. Bienvenido a Kairos Podcast, por favor. Un saludo para todos. Claro, qué privilegio poder ser parte de este proyecto que seguramente va a bendecir a mucha gente, Mireille. Amén. Buenas noches. Buenas noches. A todo el equipo de Kairos, buenas noches. A todos los que están allá en casita, que el Señor les bendiga. Ya sea buenas noches, buenos días o buenas tardes, porque no sabemos a la hora que vayan a ver esto, ¿verdad que sí? Buenas madrugadas, porque hay patojos que se desvelan a veces. Sí. Lo pueden estar viendo a las 2, 3 de la mañana. Qué privilegio ser parte de este proyecto y pues muy honrado, Mireille, muy contento de ser parte de ello y le hemos orado al Señor que podamos ser de bendición. Amén. A través de este proyecto. No, y sin duda alguna creo que todo lo que hacemos habla muy bien de nosotros. Dice que nuestra fe sin obras es muerta, así que pues todo lo que hagamos habla muy bien de nosotros. Así que en realidad para nosotros es un placer poder tenerle por acá. Hoy estrenamos el primer episodio de Kairos Podcast y creo que todos lo hemos estado esperando y todos se estaban así como, bueno, ¿quién va a ser el invitado? ¿Cuál va a ser el primer tema para este primer episodio? Y en realidad pues le damos gracias al Señor porque Dios es bueno, maravilloso y por sobre todas las cosas honramos y bendecimos su nombre. Así que bueno, esta noche estaremos hablando acerca de cómo superar la pérdida de un ser querido. Yo sé que han habido muchas familias en este tiempo, Wilson, de que pues de alguna manera, por una o por varias razones, han pues perdido algún ser querido, alguien que forma parte de su vida, de nuestras vidas, y creo que es muy difícil asimilar esa situación. Bueno, yo creo que en su tiempo y en su momento todos recordamos a Pastor Julio Elías, que en paz descanse. Ha sido un ícono muy interesante, muy especial en el ámbito de la música cristiana guatemalteca, que ha trascendido fronteras, y yo creo de que eso viene a ser muy importante para la familia, para Guatemala y pues para este género de música que en realidad es muy especial y muchos de nosotros nos identificamos. Retrocedamos un tiempo atrás y quiero comentarles de que las redes sociales en ese tiempo, en ese día, fueron redes sociales muy llenas de esta noticia, notas súper interesantes, hablando de algunos medios de comunicación nacionales muy reconocidos como Prensa Libre. Recuerdo que fue una nota muy especial en primera plana y fue así como wow, o sea, de veras, nosotros como cristianos muchas veces decimos, no sé, bueno, él canta, es genial y todo eso, pero a veces no valoramos lo mucho y lo interesante que puede venir a ser un talento, y máximo en este caso el ministerio de Pastor Julio Elías. Entonces recuerdo perfectamente la primera plana de nuestro diario Prensa Libre y todo tipo de medios de comunicación que se llenaron así full, como decimos todos, full con esta nota, y fue como que muy triste ver o conocer o asimilar esta situación, no solo para la familia, sino que también para el cuerpo de Cristo, para el pueblo cristiano, porque estábamos perdiendo a un ícono en la música muy interesante, muy especial, que en realidad nos ha bendecido por años, no solo por meses, sino por años. Fue un acontecimiento histórico para Guatemala, para el pueblo cristiano, también para los ministerios, y en realidad pues es lo que quería dar a conocer, ¿verdad? Nos encantaría saber cómo fue, Wilson, cómo fue que sucedió, qué estaba haciendo usted, qué se encontraba haciendo, cómo estaba la familia cuando ustedes recibieron la noticia. Nos encantaría conocer esa historia o ese momento de cómo fue que asimilaron esta noticia. Amén. Gracias, Mireille. Pues sí, como tú lo dices, tocando un poco el tema
la manera en que despidieron a mi papá, los medios, la gente, el cuerpo de Cristo, fue algo tan extraordinario, ¿verdad? Aunque te confieso algo, como familia en ese rato estábamos en shock. Sí, y era como no estar pendiente de las primeras planas de prensa libre, y era como estar enfocados en lo que estaba pasando, ¿verdad? Exacto. Literalmente obviar todo lo que las personas, los hermanos estaban haciendo y también los medios de comunicación. Exacto. Entonces sí, te digo que quedamos en shock y te confieso, abro mi corazón y con todo el corazón te confieso que yo tuve el valor, ¿cómo pudiera llamarlo? Emocional, de poder ver todas las notas, ver videos, ver todo eso, hasta en la pandemia, en el 2020. ¿En serio? Hasta en el 2020 fue que empecemos a revisar todas esas notas, videos, fotografías. ¡Wow! ¿En serio? Hasta el 2020. Ajá, sí, Dios sabe. No estoy echando cuento. Como diríamos en Guate, no estoy echando casacas. No es casaca, esta no es casaca, ¿verdad? Sí, creo que por el tiempo de estar encerrado y ya estábamos más relajados, las noches de insomnio. Sí. Entonces ya ahí yo tuve el valor de comenzar a buscar, a poner, ya mero hacía lo que hace mi hermanito pequeño de 10 años. Él entra a YouTube y dice, música de mi papá. Música de mi papá. Wow, interesante. No, pero entonces yo tuve el valor emocional de poder entrar a revisar y sí me doy cuenta de toda la gente que marcó la vida, el ministerio de mi papá. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo fue que recibimos, en qué momento fue que partió mi papá, él siempre había tenido sus crisis. Para volver un poco atrás y entrar en contexto, él padeció 5 años de cáncer pulmonar. 5 años. De hecho, el doctor a nosotros nos había dicho 3 meses, sí, 3 meses de vida, porque nos dice que el cáncer había avanzado y que ya no había más que hacer, pero que si podíamos intentar con algunos ciclos de quimioterapia y la sorpresa fue que respondió bien, el Señor nos regaló 5 años más. Y ya como que entrando un poco al tema, esos 5 años sirvió como para prepararnos emocionalmente, espiritualmente. O sea que ustedes ya tenían como esa idea y esa noción de que él algún día iba... Exacto. Siendo honestos, sí. Él nos comenzó a preparar en ese momento ya emocionalmente y todo, para que el impacto no fuera tan fuerte. Sí. Entonces, te decía que entrando en contexto, 5 años con cáncer. Wow, con cáncer. 5 años. Sí, era algo asombroso para nosotros porque después de cada ciclo de quimioterapia, de los que me estén viendo, me estén escuchando, a lo mejor ustedes saben cuáles son las reacciones que da el tratamiento de quimioterapia, que son horribles, no se los deseamos a nadie. Pero lo asombroso es que él, terminando su ciclo de quimioterapia, se ponía la corbata, el saco y a predicar y a cantar. O sea, normal, como si nada. Como si nada. Wow. El doctor que lo atendía, doctor Julio Ramírez, si nos está viendo, él sabe, un saludo, él sabe de lo que estoy hablando, que hasta lo regañaba y le decía, pero si mis pacientes acá normalmente salen en silla de ruedas o en camillas, porque, o sea, es tan fuerte el impacto que provocaba la quimioterapia, pero mi papá salía normal, tranquilo. Entonces es parte del testimonio, ¿verdad? Sí, no, qué fuerte. Yo creo que más allá de que hayan sido sus fuerzas, también era el Señor que estaba con él. Exacto. Porque necesitaba que se siguiera cumpliendo su propósito. Entonces estaba ahí renovando sus fuerzas. Y sí, me imagino que fue un impacto corporalmente hablando en la vida de él. Fue un impacto muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque en todos sus 5 años él tenía estados de crisis donde él... le afectaba la fiebre, dolores de huesos, cuerpo, todas esas reacciones que provocaba la quimioterapia. Entonces nosotros ya estábamos acostumbrados que él entraba en una crisis y pues, la medicina que se le recetaba, todo lo que había que hacer con él, y él reaccionaba, él regresaba en sí. Pero esa fecha, recuerdo que fue un día jueves, donde él se nos puso demasiado mal, así, donde tenía una fiebre de 40 grados. Wow. Así tan fuerte, pero teníamos que ir a una actividad, entonces fue viernes teníamos que viajar para un lugar llamado Temal.
tema, Iglesia El Rey Jesús, exactamente, lo recuerdo bien. Amanece mi papá así, con una de sus crisis. Entonces le dijimos no vaya, honestamente, siendo honestos, yo le dije no vaya, mi mamá también le dijo no vaya, porque, o sea, está mal. Entonces, pero mi papá dijo no, yo voy a ir. Otra lección que él nos dio, porque nosotros le insistíamos no vaya, y él decía sí voy, no, ok, vayamos pues, pero iba con los 40 grados de fiebre. En el carro iba como que lo estuvieran bañando literalmente, sudando, chorreando. Qué fuerte. Llegando allá, día viernes, llegando allá le digo, mire, voy a llamar al pastor que lo venga a ver para que vea él que no estamos mintiendo, y aunque sea solo lo vea y ahí nos regresamos. Me dice, no, yo quiero subir a cantar. Wow. Pero está mal, le digo, está mal, y mire, ya estamos acá y hay gente que no cree, dice, no, son cuentos de predicadores, sí, o ya son no cuentos quiere de... venir, Exacto, ¿verdad? Cosas por el exacto, estilo. pero mire, sí. aquí estamos, y no, me dice, yo voy a subir a cantar. Te digo, la lección, acá viene, y me dice, no hombre, no baje, se va a empeorar. Y nos dice esto con Roger, que quien es, tengo 4 hermanos varones. Sí. Julio, Roger y Luis Fernando. Julio, pues él estaba en lo suyo, en la tarea que a él se le había asignado. A nosotros se nos había asignado estar al pendiente de mi papá, Roger y yo. Le insistimos y no, viene y nos dice, miren muchachos, si ustedes no me ayudan, aunque sea gateando me voy a bajar yo, y gateando me voy a subir al escenario. Y nos dice esta palabra, porque un buen soldado del Señor pelea hasta la última gota. Wow, qué interesante. Qué dicha sería para mí morirme ahí en el altar cantando y predicando. Ajá. Qué fuerte, ¿verdad, Wilson? Es muy fuerte, porque creo de que el compromiso más allá de con los hermanos, con el pastor de la iglesia, era con el Señor. Exacto. Y él quería estar ahí hasta en el último momento, él quería cumplir, y esto es impresionante. Habla muy bien de un ser humano, y en Amén. este caso de su papá, que en paz descanse. Amén. Fíjate, pues esa es una lección que a nosotros nos dejó, porque ya ves que nosotros con una pequeña crítica, con un pequeño mal comentario ya se frustra uno. Sí, es cierto. Hasta en depresión cae uno y ya ni bañarse quiere. No, pero, o sea, esa lección a él nos dejó a nosotros. Entonces, otro dato interesante, te estoy contando de cómo fue. Gracias, Wilson. Él predicó 15 minutos nada más, fue lo único que le soportó las fuerzas que tuvo. Y los hermanos recordarán esto, voy a mencionar algo y sé que algunos van a recordar esto, que Dios se glorificó en la vida de mi papá, y por medio de una producción, el volumen 12, fue que Dios le abrió puertas a mi papá, pero específicamente a través de un coro bien hermoso de antaño que se llama Si no fuera por el Señor. Yo sé que muchos lo recuerdan, dice así: si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Mira, esa fue la canción punta de lanza para mi papá. Wow. Exactamente, fue el último coro que él cantó en un escenario. Wow. Él predicó 15 minutos y cantó una alabanza nada más. Una nada más. Y exactamente fue esa la alabanza. La misma canción que Dios usó para abrirle puertas a mi papá fue la misma canción que mi papá. Eso, la última vez que tuve la oportunidad de cantar. Exacto. Amén. Fíjate, o sea, no sé si fue coincidencia, no sé cómo lo puedan llamar, no sé cómo tú lo puedas llamar, cómo la gente allá en casa lo pueda llamar, pero, o sea, pequeños detalles que a nosotros nos marca, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Ajá, hoy nos sentamos a la mesa y decimos, miren, esto pasó, y al final creemos que no es coincidencia, todo estaba en el plan perfecto del Señor. Exacto. No, yo creo de que más allá de todo ello, es muy interesante conocer esto, cosas que hemos desconocido y las tocamos hoy en día porque creo de que ya existe de alguna manera algún tipo de valor para poder hablar de ello. En su momento o meses después como que no se puede, todavía es muy difícil asimilarlo, pero en realidad es muy interesante y es como que, wow, esto es del Señor, o sea, que con este tema él haya tenido la oportunidad de ir a muchos lugares, a muchas iglesias, y que Dios de alguna manera lo haya usado, lo haya llevado al nivel al que él haya estado, y que con este tema pues se haya despedido. Creo de que sin duda alguna es plan perfecto y es parte del propósito del Señor. Pues fíjate, Mireille, bueno, yo soy malo para agarrar conversaciones porque agarro por acá, por allá. Por allá. No importa. Por favor, Wilson. Fíjate, eso fue día viernes.
De hecho, sí, eran dos servicios, pues solo predicó y cantó la tarde, ya en la noche ya no dio más, ya no dio, lo llevamos a casa, llegamos a casa, ya se tranquilizó un poquito más, empezó a pasar la crisis. Entonces dijimos, otra crisis más, el Señor lo está ayudando y va a salir. Se va a reponer. Se va a reponer, exacto. Día sábado y domingo teníamos que estar en el puerto de San José. Recuerdo bien con una pastora llamada Ligia de Sarceño, si nos está viendo también, que el Señor la bendiga. Sí, son personas, digo, que tengo bien presente en el corazón, y un gran cariño y respeto y gratitud, porque son personas que entendieron. No quiero, esto que voy a decir no lleva saludo para nadie. Sí, ajá, pero, para nadie. Pero a veces hay hermanos, hijos de Dios, siervos de Dios, que piensan que nos estamos escudando, mintiendo, no queremos llegar, y no es así. Sí, es cierto. Y se enojan, comienzan a regañarnos, pero a la pastora, perdón, que estoy mencionando, lo entendió perfectamente. Qué bueno. Te digo porque el doctor dijo, no vaya a ningún lugar donde haya calor, a la costa, ni en sueños, por favor, porque ahí, o sea, usted se vaya a matar allá, le decía a mi papá, así como está en su estado ahorita, no es aconsejable. Y teníamos que estar ahí sábado y domingo. Entonces yo hablo con la pastora y le digo, mire, mi papá no va a ir, está así asasa. Y te digo que es de las pocas personas que me dicen, vaya, no tenga pena. Wow. No tenga pena, yo comprendo, pero dijo, venga usted. Si usted viene, sí, y con esto alguien va a decir, qué orgulloso. No. Te digo por qué la pastora pidió que yo vaya, porque me dice, porque usted es el hijo y a usted le van a creer los hermanos. Si yo me paro en el altar y digo, no vino hermano Julio, está enfermo, no me van a creer. Pero si usted se para, usted siendo hijo de él, a usted le van a creer más los hermanos. No era tanto por la cantada, dijo, por otra cosa. Entonces, le digo a mi papá, y con esto no quiero igual presumir del aprecio y el amor que le tenía a mi papá, pero allá está Roy y él sabe que no estoy mintiendo. Yo amé tanto a mi papá, Dios sabe cuánto lo amé, y yo era muy apegado a él, eran casi que las 24 horas. La mano derecha. Exacto. Wow. Pero prácticamente el momento en que nos separábamos, el momento del día en que nos separábamos con mi papá era la noche. Sí, es cierto. A la hora de dormir, cada quien en su habitación, sí. Y amanecía juntos otra vez. Entonces yo dije, pero, o sea, yo no me quiero despegar de mi papá. Sí. Pero mi papá me dice, bueno, si la pastora pidió eso, anda, y vayan. Ok. Fuimos, mira, y no quiero alargar más el cuento. Fuimos, llegamos allá, la hermana dijo, a usted le toca ministrar, cantar, y mira, ese es otro testimonio lindo que en ese momento te lo voy a contar. Termina el evento, fue glorioso, fue bendecido el evento. Llamo yo a la casa rápido, pregunto cómo está papá, y Roger me dice, gracias a Dios está bien, acaba de comer, está feliz, está tranquilo, está bien estable. Y vaya, entonces yo sentí alivio, yo me sentí tranquilo, y dije, gracias a Dios salió de otra crisis. Ok, pasó la noche y recuerdo esto. Cuando dormí me quedé con el teléfono acá, y te digo que lo recuerdo tal cual. Dormí, no sé por qué, pero algo me decía que tenía que estar atento. Exactamente, si no mal recuerdo, a las 4:30 de la mañana suena el teléfono. Y lo primero que vino a mi mente es mi papá. Mi papá. Sí. Mi papá. Algo pasó. Y en efecto, Roger me dice, papá se está yendo. De un momento a otro está perdiendo sus signos vitales. Ya no tiene pulso, está ido de una vez prácticamente. Y yo le digo, y las medicinas ya le inyectamos. Bueno, vuelvan a ponerle otra dosis, y me cuentan, ok, mira, para no cansarte, 6, 7 de la mañana no daba respuesta, 8, seguía igual, ya no hablaba, estaba como un trapo, sin voluntad, él ya no hacía nada. Algo dentro de mí, o sin duda el Espíritu Santo me dice, andate. Y hablo con mi tío Manuel, igual se nos está viendo, que el Señor lo bendiga, Manuel Camey. Le digo, tío, mi papá está muy mal. Y me dice, andate, mijo, anda a ver a tu papá. Cosa que yo nunca había hecho, porque, o sea, yo tan seguro de que Dios iba a levantarlo en cualquier momento. Pero ese rato sí yo sentía la ansiedad y la necesidad de tener que viajar a casa. Y era como un presentimiento. Exacto.
hablo con la pastora y vuelvo otra vez con la pastora, a quien respeto y tengo gratitud, y le digo, mire, pastora, mi papá está así. ¿Y qué está esperando? Me dice, váyase, vaya a ver a su papito. Y mire, llévese este regalo para su papá todavía con eso. Todavía le mandaron un regalo. Exacto. Y, gracias. Y me ven, otro detalle pequeño. Venía con un primo, ahí a la par en el carro, venía de camino. Llego a Chimaltenango, enciendo el radio, cuando escucho a mi papá. Pero mira, no sé cómo llamarle, si coincidencia, no sé. Pero mi papá cantando. Y yo, o sea, no sé cómo te pudiera explicar que lo sentía muy dentro, que ya era poco tiempo que lo tenía. Le dije, no lo quiero escuchar. Cambio de estación, mi papá otra vez. ¿En serio, Wilson? Cambio de estación, mira, para no cansarte, hasta de Chimaltenango hasta los encuentros, fue mi papá todo. Y en todas las estaciones. Sí. Wow. Recuerdo, te digo todos los detalles, lo tengo grabado aquí en la mente. Pasando la entrada de las trampas, comienzo a llorar y digo, ¿qué le va a pasar a mi papá? O sea, ya no era normal para mí que ajá. Sí, me imagino. Y llego sábado. La noche, sí, fue sábado. Allá está Roger. Él está recordando todo, ¿verdad? Sí. Llego a la casa y en efecto mi papá estaba prácticamente ido, como un muñeco sin voluntad, pero sí estaba respirando todavía. Le hablo y ya no me habla, y así. A lo que voy también es de que siempre que nosotros le decíamos, o mi hermano Roy, o mi mamá o yo le decíamos, vamos al doctor, ok, pero ese rato ya no quería. Y alguien diría, ¿y cómo sabían? Lo único que entendemos es que lo vamos a llevar al hospital, y él se agarraba duro de su cama. Eso a nosotros nos decía que no quería. No quería ir al hospital. 2 o 3 veces intentamos y no, y así. Mira, comenzó a pasar las horas. Ese es otro testimonio. Lo he contado en los altares, pero no tan claro. Llega un hermano, pastor, muy amigo de la familia, y llega a orar. Y este era el deseo mío, que llegara a orar y que ministrara sanidad, y que la palabra que diera es que dice el Señor que lo va a levantar y que lo va a sanar. Todo lo contrario. Era como esa esperanza todavía de que, por favor, Señor, háblanos y dinos que se va a recuperar de esta, ¿verdad? Sí. Para tenerlo con nosotros. Porque años anteriores el Señor nos hablaba a través de sus siervos y decía, dice el Señor que mi siervo todavía tiene camino que recorrer, y en cierta manera eso nos daba a nosotros paz. Nos aferrábamos a esa palabra y era como que mucha paz y tranquilidad. No, Él va a estar con nosotros. Exacto. Pero ese rato fue todo lo contrario. El pastor dice esto, y el pastor todavía lo dice llorando porque era muy amigo de mi papá, y él nos dice esto llorando y nos dice, el siervo es mi amigo, me duele dar esta palabra. Y mira el grado, o sea, tan fuerte la palabra, porque tiene que ser muy de Dios que te den esta palabra, o sea, que salga de tu boca y dice el Señor que hoy termina la carrera de mi siervo en esta tierra. Así tan claro. Lo primero que corrió en la mente mía, ya ves como en otra mente. Sí, yo dije, muy rápida. ¿Y si mi papá está vivo mañana? ¿Qué va a decir el hermano? Todavía como que contradecir esa Exacto, palabra, porque ¿verdad? no me gustó a mí que dijera eso. Es muy cierto. Dice el Señor que hoy termina la carrera de mi siervo en la tierra. Él ya cumplió con la misión que yo tenía con él. Hoy, dice el Señor. O sea, recibir esa palabra fue tan fuerte. Y toda la familia estaba ahí, me imagino. Todos estábamos ahí. Lo lindo es esta parte, dice. Pero dice el Señor que mi siervo no se va a ir en cualquier momento. Él va a partir de esta tierra cuando yo lo diga, y cuando más lleno del Espíritu Santo, de mi espíritu esté. Cuando su copa esté rebosando. Estas fueron las palabras del pastor, pasando el mensaje del Señor. Dice, cuando la copa de mi siervo esté rebosando del Espíritu, en ese momento lo voy a tomar, dice el Señor. Te soy honesto, no me gustó la palabra. No creo que a nadie le iba a gustar, de veras a nadie, es como que muy difícil, y nosotros pues no, ya vienen como que, pero y si mañana está vivo, pero y si eso no pasa, ¿qué cara va a poner el hermano? Exacto, ¿cómo le va a quedar? Fíjate, sí. y recuerdo, bajé a la cocina, me puse a llorar, me tiré sobre la mesa del comedor y me puse a llorar. Vengo yo buscando consuelo, ya es como somos los seres humanos, ¿verdad? Llamo a otra hermana que Dios usa demasiado, la llamo y le digo, mire, mi papá está así, así. Yo siempre había llamado a la hermana y ella igual con palabra, dice el Señor que
tiene salud todavía para mi siervo, que acá. ¿Sabes qué me dice ese rato la hermana? Me dice el Señor que pidan mucha fortaleza. Que lo único que pidan, dice el Señor, que fortalezca sus corazones. O sea, eso a mí me terminó de... Sí, era más como, Wilson, prepárate para lo que se viene, Exacto. ¿verdad? Fíjate, y así comenzó a correr eso fue tipo entre 7 y 9 de la noche. Del sábado. Del sábado. Recuerdo que esa noche se iba a hacer una cadena de oración por mi papá en su página, en su fanpage de Facebook. Estaba yo en contacto con Pastor René Batz, igual que el Señor lo bendiga, sabe que lo apreciamos mucho. Estábamos en contacto con él porque él iba a hacer la cadena de oración en la página de mi papá y pedir un tiempo de oración por mi papá. Él ya tenía acceso a la página de mi papá, él solo estaba esperando la luz verde de nosotros. Y no sé, algo nos decía que espérense todavía. Y yo le decía, todavía no, y así. En efecto, 10:45 de la noche. Mi papá estaba ido, así, o sea, él no tenía ya voluntad propia, estaba ido. Pero a las 10:45 él recibió un último aliento de vida. Yo así le llamo, porque regresó a la vida todavía. Y se sienta a la orilla de la cama, solito, abre sus ojos, se nos queda viendo a todos los que estábamos ahí en la habitación de él. Y lo primero que hace es levantar la vista al cielo y comenzar a reír, como un niño. Comienza a reírse. Muy felizmente. Exacto. Y en medio de su risa comienza a llorar. Pero yo pude percibir que no era un llanto de dolor ni de tristeza, sino que era un llanto de alegría. Es como que cuando no ves a un familiar durante mucho tiempo y lo vuelves a ver. Mucha emoción, mucha tranquilidad. Exacto, comienzas a llorar y comienza a decir, qué bello eres mi Señor, qué bello eres Señor, qué precioso eres Señor, y llorando y riéndose. Y nos dice a nosotros, mucha, porque así nos llamaba, mucha, miren eso, qué lindo. Y nosotros ahí todos... No miraban nada. Como diría alguien, todos sonsos, ahí no hay nada. No vemos nada. Pero le decía, miren. Y sí, papá, qué lindo, le decíamos. Qué precioso. Y comienza a hablar nuevas lenguas. Comienza a aplaudir. Eso fue alrededor de unos 30 segundos. Comienza a reírse, a llorar. Y en esos 30 segundos aplaudió, alabó al Señor. Entonces nosotros dijimos, gloria a Dios, porque el Señor lo volvió a levantar otra vez. Se va a reponer. En esos 30 segundos, después de eso, le dice a mi mamá, quiero agua. Le dice a mi mamá, vaya mi amor, le dice, vaya mi hijo, le dice mi esposa. Y le da agua como usted lo está haciendo ahora. 2 tragos de agua. Toma sus 2 tragos de agua, se acuesta, cierra los ojos. Y en eso nos volteamos cuando escuchamos a mi mamá grita, Julio, y lo empieza a tocar. Ya había partido mi papá. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Wilson! Fíjate, Mireille. Fuerte. Fíjate, ese fue el momento en que él partió exactamente. Si alguien se preguntaba cómo fue... Esta es la respuesta. Fue tan lindo, porque el doctor, el oncólogo que él lo trataba, nos había dicho un tiempo atrás, el día que su papá parta, cuando él deje de existir, mejor si no hay niños alrededor o gente muy sensible, porque va a ser muy dolorosa la partida de él. Yo ya conozco el tipo de enfermedad que él tiene y va a ser muy doloroso. Y mejor sí, pero no fue así, mire. Creo que, bueno, en mi vida creo que nunca he escuchado algo similar. Y en realidad desconocíamos, y creo que esa era como que la pregunta de todos, ¿verdad? ¿Qué estaba, o cómo fue, qué estaban haciendo? O él estaba en el hospital, o él estaba internado, o estaba en su cama y dejó, no sé, como que había muchas preguntas acerca de ello. Hoy en realidad nos admiramos mucho de cómo fue este proceso en el cual el Señor tomó su vida, y viene a mi mente algo maravilloso, y recordemos la muerte de Esteban, que era uno de los discípulos del Señor, de Jesús. Era el discípulo más joven, y recuerdo que cuando a él fue muerto, lo mataron apedreado con piedras. Y recuerdo que cuando él ya estaba como que muriendo, él pudo ver al Señor. Y o sea, él miraba que los cielos se abrían y ahí estaba el Señor. Entonces yo decía, wow, ¿cómo es morir así? O sea, es como tener el conocimiento de ver algo maravilloso y decir, yo voy a ir allá, o ahorita que deje de existir voy a ir para allá. Entonces viene esto en mi mente, me atrevo a decir de que fue algo quizás similar lo que su papá en ese momento estaba como visualizando. Fue algo maravilloso, precioso, que le trajo paz.
Y en realidad esto nos conmueve muchísimo porque pues estaba llegando al fin de su carrera en esta tierra y pues él ya estaba visualizando lo que le esperaba, ¿verdad? Y qué impresionante, de veras, nos Gracias. impresionamos muchísimo. Fíjate, fue algo, yo lo llamo sublime, fue algo tan precioso, fue tan lindo. El último detalle, ya para salir de esta parte de cómo fue cuando él partió, otro detalle que nos dejó es que él se fue con una sonrisa, pero súper marcada en su rostro. Wow. Súper marcada. La gente los familiares, amigos que lograron llegar todavía, porque eso fue cabal 10:45, ya comenzaron a llegar 11, 12 a la 1. Todos los que llegaron a esa hora todavía lograron notar esa sonrisa y todos eran como que, wow, y esa sonrisa, ¿sí? Se fue riéndose. Sí, se fue riéndose. Entonces, mira, a mí eso me deja con mucha paz, eso a mí me deja con mucha tranquilidad. Podrán decir lo que podrán decir. Nosotros que tuvimos esa experiencia de estar con él en ese último momento, fue algo sublime y glorioso para nosotros y no queda más que agradecerle al Señor por darnos ese privilegio de poder ser testigos de esa manera en que Él se fue y ahora se hace realidad entonces la canción que lo identificó mucho a Él en los últimos años, Vivir Cantando. Vivir cantando, sí. Y morir cantando, porque fue tan literal, en los últimos segundos de su vida se fue cantando, no en un escenario, pero pienso y me atrevo a decir que ante la gloria del Señor se fue cantando. Exacto. No, y en realidad pues es algo que a nosotros nos marca muchísimo, porque entonces lo tomamos como ejemplo y decimos, quisiéramos tener una vida plena y entregada al Señor, que que más allá de que nuestras acciones hablan mucho de nosotros, pero nuestro corazón también, y que podamos vivir en un lineamiento, me atrevo a decir, muy, muy limpio. Amén. De manera ordenada, y creo que no hay mejor manera de despedirse de la vida de esa manera, como usted lo comentaba. Esto nos sorprende mucho y creo que nos deja mucho que pensar. Yo sé que en su momento pues fue como que muy doloroso asimilar esta noticia, sí. Y saber que papá ya no está en casa, saber que las cosas ya no van a ser igual en casa, en el ministerio, en todo. Entonces creo de que más allá de todo ello, el Señor ha sido bueno y como que ha venido marcando la vida de la familia Camey de manera extraordinaria. Definitivamente, Mireille, como tú lo dices, Dios ha sido demasiado bueno en todos los sentidos. Y no queda más que agradecerle, y tú lo has dicho, Él nos ha venido marcando de generación en generación, y te digo, esa es la pequeña historia, un resumen de cómo vivimos la partida. Wow. Un pequeño, no sé si llamarlo anécdota o no sé, siempre había escuchado de una frase, y seguramente tú lo has escuchado, la gente dice esto, sentí como un balde de agua fría encima. Sí. Yo nunca lo había experimentado, pero cuando escuché y gritó mi mamá, Julio partió, mi papá partió, y viene mi hermana Johanna, ella es enfermera, corre y le va a ir a tomar el pulso y todo, y dice, en efecto, papá ya se fue. En ese momento yo sentí tan literal eso, todo frío. Wow. Todo frío. Fíjate, pero Dios fue bueno. Sí. Ese momento, como tú dices, fue doloroso. La casa parecía un manicomio, todo el mundo gritando. Ay, no me imagino. A propósito de ellos, ¿cuántos hermanos son? O sea, somos ¿cuántos? 8 hermanos. 8 hermanos. 4 damas y 4 varones. Yo soy el mayor. El mayor. Tengo 30 años ya. 30 años. Y ahí está Julio Junior. Y ahí está Johanna. Y el cuarto es Roger. Y ahí está otra dama, Marquina. Después está Jennifer, está Jacqueline, y por último está el gemelo de mi papá, Luis Fernando. ¿Por qué el gemelo? En todos los sentidos, si tú te das cuenta, en el rostro, la manera en que camina, todo, o sea, todos los genes de mi papá. Vi una publicación de Tony Maxul hace unos días atrás y decía, agradezco mucho perdón, el nombre se me va. Luis Fernando. A Luis Fernando. Me estuvo ayudando en la instalación con unos cables con el sonido, algo así decía la descripción. Y yo vi a Luis ahí muy sonriente y me di cuenta, en efecto, del parecido con
con el papá, ¿verdad? Y yo dije, wow, o sea, a su edad ya anda ahí como que en los eventos y viendo todo eso. Yo en la parte técnica en realidad no soy tan buena, entonces yo me admiré porque él es pequeñito y como que ya anda y yo dije, wow, quiero ser como él. Sí, pues fíjate, qué bueno, miren, nos alegra. Esa es parte de cómo él partió respondiendo a tu pregunta y como te dije hace un momento, perdona que yo me alargo. No pasa nada, aquí estamos para hablar entre amigos, entre confianza y a nuestros amigos que nos están visualizando, pues también, ¿verdad? Quisiéramos que nos dejen ahí sus comentarios, no sé, quizá en su momento especularon muchas cosas acerca de este acontecimiento que en realidad vino a ser muy fuerte para el pueblo cristiano, también para la familia y pues me imagino de que fue muy duro para los hermanos, para mamá, que creo de que pues había sido una vida completa, una vida donde se vivieron buenos, malos momentos, apoyarse mutuamente y máximo en este ministerio, como que él necesitaba a una persona muy capacitada para apoyarlo, ¿verdad? Para apoyarlo, para estar ahí con él. Porque bien viene siendo que los ministros como ustedes pues andan en todo y con todo, un poquito de todo y pues creo de que necesitan a una persona que los apoye muchísimo. Entonces yo estoy segura de que pues para mamá fue muy difícil, ¿verdad? Bastante difícil, Lady, bastante difícil. Tengo que cada escena de lo que sucedió ese día sí lo tengo muy en cuenta. Y una de las personas que más salió afectada en ese momento fue mi mamá. Llegó conmigo porque prácticamente somos los líderes de casa. Sí, me imagino. Mi mamá y yo, que soy el hermano mayor. Y eran las palabras de ella. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Papá se fue. Y yo ya no encontraba las palabras con qué responderle. Yo solo le decía, Dios sabrá qué hacer con nosotros, mamá. Tranquila. Nosotros vamos a estar con usted acá. Pero te digo, hace rato y ya no hallaba qué palabras decirle. Te digo que recuerdo a mi hermana Marquina ya tirada en el piso por allá, llorando, gritando de mi papá. Y, Luis Fernando, eso fue lo que me conmovió porque él en ese tiempo era más pequeñito, era un un bebé de 6 años, 7 años. Él estaba en shock, no entendía lo que estaba pasando, él solo veía que estábamos llorando todos y se puso a llorar porque nos veía todos llorando. Qué fuerte. Y yo iba con Roger y con Julio, les decía, ayúdenme, abracen a Jennifer, abracen a Jacqueline. Pero mira, fue tan fuerte el impacto, pero sí, mi mamá obviamente fue una de las más golpeadas en ese momento y me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y ahora qué hacemos sin tu papá? Pero con la ayuda de Dios hemos salido adelante, como tú dices, toda una vida junto a Él, apoyándolo en las buenas, en las malas y en las peores, ¿verdad? Y ahí bendecimos y honramos a mi mamá también. Creo que no hemos llegado a ese punto, pero creo que es una de las satisfacciones que a uno le puede quedar como hijo, de haber honrado y estado con papá hasta el último minuto, al igual que mi mamá. Podemos decir que mi mamá estuvo, mira, en todo tiempo, desvelando, cuidándolo, tratándolo como un bebé, si se puede decir así. Digo que los que han padecido de esta enfermedad me entenderán, que se ponen irritables, un rato quieren esto, al otro rato no, un rato quieren que les hables, otro rato quieres que no les estés hablando y así. Y bendigo a mi mamá, yo sé que mi mamá está viendo esto y escuchando esto y es una mujer que tuvo toda la paciencia del mundo con él, toda la paciencia, y tú lo has dicho, damos fe de que ella estuvo en todo momento. Ahí sí que como la promesa, como el juramento que se nos hace cuando nos casamos, en las buenas, en las malas, en la enfermedad y en la salud. Y creo que mi mamá Josefina cumplió con este juramento que un día hizo con mi papá hasta el último día de su vida. Bueno, queremos enviar un saludo muy especial a la hermana Josefina. Amén. Creo que ha sido una mujer muy valiente. Ahora pues bien viene siendo, Wilson mencionaba algo muy interesante, y es que ahora Wilson, mi hermana Josefina son los líderes de la casa, sin duda alguna. La hermana Josefina de seguro cumple con un papel súper importante en la familia Camey. Amén. Y pues anda ahí siempre pendiente de seguro de todos sus hijos. En realidad pues la admiramos mucho y creo que en su momento fue como que muy difícil lidiar con esta situación,
pero lo bueno es de que el tiempo va pasando y el Señor va curando esas heridas, va llenando ese vacío. ¿Alguna historia, algún anécdota que haya usted tenido así bien presente, que haya vivido con su papá y que haya disfrutado muchísimo en su momento? Muchos anécdotas, muchos. Uno en especial, o dos, algo que ahí se tenga bien presente, porque recordemos a esas personas por todo lo bonito que se compartió. Bueno, una de las cosas que recuerdo de mi papá es que, bendigo a mi mamá Josefina. Ella es mi otra mamá, si lo puedo llamar así, porque mi primera mamá, Ana, por eso, bueno, no es el tema, pero por eso así se llama mi hija. Perdón, no sabías. Bueno, ya está, pero no pasa nada, por favor, vamos a escuchar a Wilson. Bueno, entonces mi mamá Ana, ella falleció hace 23 años. Wow. Hace 23 años. Sí, cuando yo tenía apenas 7 años. Ella partió a la presencia del Señor. Muchos años después mi papá se volvió a casar. Pero yo una vez más honro y bendigo la vida de mi mamá Josefina, porque ha sido una mujer que el Señor usó y puso en el camino de mi papá, no solo para ser de bendición para mi papá, sino para nosotros también. Sí, ok, entonces, por ejemplo, Wilson es hijo de hermana Ana. Ajá. Que en paz descanse. Así es. Únicamente usted. Julio y Johanna. Julio y Johanna, los tres hijos de hermana Ana, que en paz descanse. Exacto. Los demás son hijos de hermana Josefina. Así es. Ok, ya entendimos. Aclaración. Nunca lo he aclarado porque tenemos la bendición de ser una familia muy unida. Sí, es muy cierto. Nos damos cuenta de eso en realidad. Nosotros no vemos Sí. No, o sea, somos hermanos y punto. Exacto, wow, entonces, qué bonito. Siempre inculcó mi papá eso. Sí, es muy cierto, ¿verdad? Qué bueno. Perdona, me estabas teniendo en el tema, una anécdota me decías. Entonces, cuando falleció mi mamá, una de las anécdotas que recuerdo con mi papá es que él nos llevaba a todos los eventos. Él anteriormente más salía a predicar, era más evangelista que cantante con grupo. Sí. Entonces, él nos cargaba. Él me cargaba a mí o cargaba a Julio y me cargaba a mí en brazos. Y cuando él comenzaba a predicar, él nos hacía nuestra chamarra ahí de verdad de las bocinas y ahí nos dejaba. Ay, qué lindo. Creo que eso a todos nos pasa. Una de tantas. Ay, qué bonito. Fíjate, sí, creo que eso pasa muchas veces cuando vamos y como cuando es vigilia y somos más pequeños, como que nos cansamos y nos da mucho sueño y pues ahí nos meten debajo de las sillas, debajo de las mesas. En el caso de Wilson, pues ahí en las bocinas. Pues qué bonito. Wilson, en realidad todo esto es muy bonito. Gracias por abrirnos su corazón. El legado de Banda Transfiguración del ministerio de hermano Julio Elías continúa. Amén. Y nosotros quisiéramos, no sé, que habláramos de eso. ¿Cómo es que Wilson Camey, como lo dije hace un ratito, ¿verdad? ¿Por qué no Roger? ¿Por qué no Julio? O sea, ¿por qué Wilson? En realidad, en su momento nos comentó que era como que la mano derecha de papá. Entonces considero que ese es un motivo. Ajá. Pero pues, ¿cómo es que Wilson retoma el ministerio o dice, bueno, vamos a continuar con el legado de mi papá? ¿Cómo es eso que se da? En realidad, pues, todos nos sorprendemos y nos admiramos del ministerio de Wilson Camey y Banda Transfiguración, porque es un ministerio que en realidad nos sigue bendiciendo y como lo hizo su papá en su momento, lo sigue haciendo ahora hijo, Wilson Camey. Pero ¿cómo es que se retomó todo esto, Wilson? Amén. Y con qué valentía, perdón, con qué valentía, porque es como, no sé, pero nos ha pasado algo similar, poder decir, bueno, voy a hacer algo similar a lo que mi papá hace, o darle continuidad al legado de mi papá. O ser mejor, o hacerlo mejor, o no llenar las expectativas, o al que dirán, o no lo hice bien, o no está bien porque él lo hacía así y yo lo voy a hacer así. ¿Cómo es eso, Wilson? Exacto, gracias, Mireille. Pues en primer lugar fue un reto bien grande. Me imagino. Y en segundo, Dios sabe. Una vez más pongo de testigo a Roger, quien me acompaña ahora mismo. Nunca busqué un lugar. Qué bueno. Yo era feliz, soy feliz al ser músico. Era feliz. Era feliz, soy feliz. Mucho más ahora. Pero era músico
yo comencé tocando güira, de ahí me puse a aprender a tocar la batería, de ahí fui saxofonista por mucho tiempo, creo que fue lo más fuerte mío. Pero Dios sabe, Dios conoce mi corazón que no soy un gran músico, no soy un músico así top y un crack, dijo aquel. Pero lo poquito que podía desempeñar, o sea, yo lo disfruto, yo amo hacerlo. Es cierto. Y no buscaba un lugar, pero te digo que en esos 5 años que Dios le dio a mi papá, porque lo entendemos así, mi papá comenzó a inculcarme demasiado y entró dentro de mí ese sentir de poder cantar, de poder adorar al Señor. Entonces te digo, yo era feliz siendo músico, lo sigo siendo. Si se han dado cuenta tal vez en alguna transmisión, a veces me pongo a tocar batería y a mí siempre me gustó ser baterista en principio, entonces siempre me fascinó. Entonces nunca busqué un lugar, pero de un tiempo para acá, de esos 5 años para acá, mi papá comenzó a inculcarme y Dios puso ese sentir dentro de mí, porque yo siempre he sido de la idea de que se hacen las cosas no por obligación, sí, es cierto, sino por amor. Así es. Por amor. Y años atrás mi papá me había propuesto, pero o sea, no, yo dije, yo quiero ser músico, apóyeme pagando mis estudios de saxofón, y me dice, te apoyo, pero hasta ahí. Pero ya de ese tiempo para acá, como que, sino que estoy seguro que el Señor vino a poner ese sentir dentro de mí. Empecé ya a cantar, mi papá me daba el privilegio de poder abrirle sus conciertos. ¿En serio? Me daba la bendición de poder cantar un canto, 2 cantos. Era curioso porque yo no me animaba de hablar, o sea, dirigirme al público. Sí, o sea, es como complicado, ¿verdad? Exacto, entonces la primera vez que lo hice, no es un chiste, no es un cuento. Le dije a los hermanos, levanten sus pies y los pies que eso arriba. Sí es real. Eso sí es real, hermanos. y como dijo alguien, puse a Moisés en el arca de Noé y puse a Sansón en vez de David. Entonces, pero, o sea, era curioso porque, o sea, me daban el tiempo y a lo que iba a cantar y hasta ahí nada más. Entonces, pero ya de él me comenzó a animar y me decía, otro dato curioso es que él deseaba que yo grabara un disco. Y el género mío, yo les confieso en este podcast que el género, o sea, soy músico y tengo que adaptarme a todo tipo de género, pero creo que todos tenemos un género exacto que nos llama la atención, y a mí el género que me ha gustado es el merengue. El merengue, en serio, el tropical. Siempre he estado con eso, y cuando él me propuso grabar, yo dije, enhorabuena, voy a grabar canciones merengue. Y así, entonces mi papá, recuerdo con mucho cariño que él siempre nos apoyaba en la decisión que tomábamos. Media vez se daba cuenta que, bueno, no era tan mal camino, entonces nos apoyaba. Dale, me dijo, dale. Pero sin duda él siempre era la idea de que oraba, le pedía mucho al Señor que si no era la voluntad de Dios, que Dios mismo se encargara de poner tropiezos a nuestros planes, porque él se sentía mal en decirnos no. Entonces, él prefería que fuese Dios quien nos pusiera ese stop, ¿verdad? Sí, cierto. Comenzó a orar. Te digo que hasta la fecha no grabé merengue. Wow. O sea, él me dio la oportunidad, se hicieron los arreglos, tengo ahí los arreglos todavía. De hecho, canté una en vivo una vez aquí en Iré y otros temas, pero nunca se hizo nada formal. Cuando se planeaba grabar, siempre había un impedimento. O sea, siempre había un pero. Siempre había un pero. ¿A qué punto voy? A que él comenzó a decirme, mi hijo, el merengue a mí me gusta también y es una música de bendición y qué lindo. Pero yo siento que Dios tiene para vos un llamado diferente y siento que el Señor quiere tratar de una manera diferente con vos. Entonces no estoy en contra de tu gusto musical, no, pero sí siento que el llamado tuyo es otro. Entonces como que eso no me gustó, ¿verdad? Pero me dice, dale, si te gusta, dale. Comenzó a orar más hasta que el Señor puso otra vez ese sentir dentro de mí. Entonces comencé a cantar y me llamó la atención como un papá era. Y te digo, este es un pequeño testimonio, quiero correr rápido. Ya cuando se dio cuenta que yo comencé a cantar los temas de él me decía, cantalos, si son míos, me dice, son míos, nadie te va a regañar. Vaya, y así. Y este es el otro testimonio pequeño. Él me decía, ahora pedirle al Señor que te bautice y pedirle al Señor que te dé esa bendición de poder ministrar al pueblo, porque esto es lo que necesita el cuerpo de Cristo en este tiempo. Así es. No necesitamos show, esas eran las palabras de él. No necesitamos espectáculo, no necesitamos entretener a la gente, necesitamos presencia de Dios. Y si vos tenés presencia de Dios, lo tenés todo, me decía.
Eso siempre nos decía. Y perdona que sea tan monótono mencionar a Roy a cada rato. No pasa nada, no pasa nada. Él ahí está de testigo y sabe que yo hace poco ponía en mi estado de WhatsApp, a lo mejor viste o no, eran viajes largos con él y eran noches largas donde nos veníamos platicando y él nos contaba de todo, pero casi regularmente siempre decía: amen la presencia de Dios. Si ustedes tienen la presencia de Dios, no les va a faltar nada. Ese era el consejo de él. Palabras sabias. Exacto. Entonces, y él me insistía. Entonces, un día insistió y yo le dije: gracias, papá. Le dije: busca que el Señor se derrame en tu alabanza y que ministre al pueblo. Entonces yo vengo y le digo: gracias, pero el consejo de usted siempre ha sido no forzar a la gente. Entonces yo le estoy pidiendo a Dios que sea el momento del Papa. Le decía: bueno, tenés toda la razón, me dice, pero sí clamaré al Señor. Acaba el punto. ¿Te acuerdas hace unos minutos que hablamos del evento del Puerto de San José? Así es. Yo fui allá, la hermana me dice: va a cantar y va a ministrar al pueblo, cosa que nunca había hecho. Todo un reto, ¿verdad? Exacto. Yo dije: bueno, hoy sí voy a decepcionar a la hermana, porque cantar lo he hecho, pero ministrar es otra cosa es diferente. Otra dimensión. Sí, es cierto. Dios sabe que no fingimos nada. Así es. No buscamos provocar o tocar sentimientos. No, buscamos que sea la presencia de Dios. Y yo dije: bueno, se va a decepcionar la hermana. Mira, comenzamos a cantar y no sé en qué momento perdí la noción del tiempo. Siempre he escuchado esto de hermanos que dicen: mire, hermano, yo vi la gloria de Dios y Él tomó mi vida y ya no sentí qué pasó. Te soy honesto. Amén. Les soy honesto a todos los de Kairos que están acá. Y ya le pedí perdón a Dios por esto, por esta incredulidad que había en mi corazón. Y yo decía: ¿será cierto? O sea eso? que no se creía nada. Yo no creía. Yo decía: ¿será cierto? Tan así Tanto que uno así. pierda la noción del tiempo y que no sea consciente de lo que haga. Hasta que yo lo viví ese día. ¿En serio? Yo lo viví ese día cuando me doy cuenta, después de un rato reacciono, cuando veo a la gente tomada en el Espíritu Santo. Fue en un campo de fútbol el evento, gente por acá tirada. No sé en qué momento llamé a la gente al altar. La pastora estaba tomada en el Espíritu Santo. Y yo decía: ¿y en qué momento pasó esto? Mira, eso fue tan extraordinario. Eso fue sábado. Domingo, sí, fue sábado. Domingo fue que partió mi papá. Entonces, el punto al que voy es esto. Hace un año atrás, 2 años, hablaba con mi mamá, así en la mesa, y le decía: ¿saben cuál es la espinita que a mí me quedó en el corazón? Es que mi papá nunca vio cómo se glorificaba al Señor en el ministerio, liderándolo yo. Sí. O sea, tú me entenderás, uno como hijo anhela que papá se sienta orgulloso. La verdad es que sí. Ese orgullo bueno, del bueno, no del malo. Entonces yo siempre he estado con eso y a veces yo cantando arriba, digo: si mi papá estuviera aquí ahorita, ¿cómo será? O sea, que al terminar diga: mi hijo, lo hiciste bien. Estaría muy orgulloso. Exacto. Entonces yo le contaba eso a mi mamá, pero lo que más me duele que le digo a mi papá era que él un día me quería ver ministrando y nunca fue posible. Entonces mi mamá me dice: bien, me dijo, yo no te había contado, yo pensé que te había contado, me dijo. ¿Y cómo les? Ese día que estuvieron en el Puerto de San José, Eddie Chinito, el de las congas, él se puso a hacer un Facebook Live con su perfil, a transmitir. Y creo que era Roy o eras vos o Julio. Sí. Yo estaba viendo. Él estaba viendo la transmisión. Él estaba viendo la transmisión de Eddie. Cuando mi papá dice que lo escucha, él estaba en su cama, le dice: ¿quiénes son? Porque, o sea, nunca había escuchado que yo ministre. Es mi hermano, le dice. De verdad, le dice: pásame el teléfono. Y le pasa el teléfono y comienza a ver cuando yo estoy ministrando. Y esto fue lo que a mí me marcó, lo que mi mamá me cuenta, me dice: tu papá se puso a llorar cuando te vio, me dice. Tu papá se puso a llorar. Y estas fueron sus palabras. Mira, como otro detalle de que todo estaba en el plan perfecto de Dios. Así es. Le dice a mi mamá: hoy ya me puedo morir tranquilo. Hoy el Señor me puede tomar cuando Él quiera. Wow. Me puedo morir al rato, mañana o pasado, cuando el Señor quiera, porque esto era lo único que me hacía falta. Ver a mi hijo con la presencia de Dios. Porque si Él tiene eso, a Él no le va a faltar nada. Él va a seguir su rumbo y con eso estoy feliz y le digo al Señor: muchas gracias. Aquí terminó mi carrera. Wow, no, y yo creo de que con estas palabras era como él esperaba que
Wilson ya esté listo para darle continuidad a ese legado. Exacto. Y ya pues es como cuando uno está tranquilo, cuando uno a veces uno siempre se desarrolla en su ámbito. Y uno se queda tranquilo cuando sabe que hay alguien que lo va a hacer y que lo va a hacer bien o inclusive mejor todavía. Exacto. Entonces uno se queda como que con esa tranquilidad, bueno, está esa persona o está él Hay o está paz. ella, todo va a estar bien. Pero cuando no, así como que no, Dios mío, lo va a hacer mal, es como un poco complicado. Exacto. Y creo de que él estaba justo en esa etapa de esperar y de estar seguro de que ya todo estaba muy bien, ya todo estaba en orden para él ya descansar tranquilo y en paz. Fíjate, entonces tienes mucha razón en todo eso. Entonces, en cierta manera estoy respondiendo a la pregunta que me hacías de cómo es que dijo yo, y no es que mis hermanos no lo hicieran bien, pero ellos igual, ellos están dedicados y... Ahí Roger ya está haciendo caras. Entonces, ellos igual felices con ser músicos. De hecho, no es el tema, pero un día lo hablamos a la mesa y dijimos, entonces, ¿quién? Y ellos dijeron, no. ¿En serio? O sea, lo platicaron en la mesa. Sí. ¿Quién va a ser? Ajá, sí. Mira, te digo, esto no es el tema, pero jóvenes, tratemos de honrar a papá y a mamá siempre. Y nosotros eso hemos tratado. Mira, la gente habla de todo, y ese no es el tema ahorita, pero hay gente que dice, ¿de dónde viene esa bendición? Y mucha suerte tienen. No es suerte. No es suerte. Yo no creo en la suerte. No son golpes de suerte de la vida, no. Simplemente hemos aprendido primero honrar a Dios y segundo honrar a nuestros papás. Así es. Y en este caso, ¿por qué te menciono esto? Porque hemos tratado de honrar a mi mamá en este tiempo. No con el hecho de que ya no esté papá, bueno, mamá es un cero a la izquierda. Sí, ya no. sí. Dios sabe de lo que estoy hablando y hemos puesto a mamá. Entonces, jóvenes, si quieren tener buenos días, una vida bendecida, honremos a papá y a mamá. Porque te digo, entonces pusimos a mi mamá a la cabeza y usted decide, usted manda. ¿En serio? Usted manda. ¿Y qué dijo mamá en ese momento? Estas fueron sus palabras. Yo soy dama, yo no entiendo nada de ese mundo, entonces vos sos el llamado. Entonces vos sos el llamado a ocupar ese lugar, vos sos el llamado a tener ese lugar. Entonces mira, Mireili, para mí fue la voz de Dios hablando a través de mi mamá. Sí, exacto. O sea, era mi mamá y yo la respeto tanto, sierva de Dios. Entonces, lo tomé así, número 1. 2, la voz de mis hermanos. Y te digo, todos a la mesa y bueno, ok, pero mi mamá, respeto lo que usted dice. Wow, qué bonito. Honro lo que usted dice, pero igual respeto la voz de mis hermanos. Ya, aparte de mí, hay otros 3 que ya son mayores de edad. Entonces, ¿ellos qué opinan? Pues ellos igual dijeron, no, vos sos el llamado. Ok. Y ya para rematar, como diríamos en buen chapín, si no me equivoco, enterramos a mi papá domingo, sí, creo que sí, o el lunes, bueno, ya hasta perdí la noción del tiempo. No El pasa asunto nada. es que una semana después llega mi abuelo, el pastor Manuel Camé, un pastor de muchos años a quien respetamos. Y siento que ahí fue ¿cómo lo llamaríamos? Fue lo que Dios usó para hablarme completamente. Llega y dice... Como la confirmación. Exacto, esa. Llega y dice, quiero orar con ustedes. Llama a tu mamá, ok, llamé a mi mamá, llamé a mis hermanos, quiero orar. Y viene mi abuelo y dice, el lugar que dejó tu papá te corresponde a vos. Wow. Ese es el lugar que a vos te corresponde. A donde vayan, quien pelee contra eso es por ley, mijo. Eso es por ley, a vos te toca. A ley. A ley, sí, o sea, y no es que yo estaba yo quiero ese lugar, no, simplemente él llegó y dice, ahora sí te responsable de ese lugar. Wow, qué fuerte. Sí, y no solo del ministerio, hablando Mireili, no solo del ministerio, sino que de mi casa entera. De mi casa entera. Wow, sí. Entonces, te digo que, mira, no estamos para hablar de eso, pero lo hablábamos con Werner hace un momento, de que a veces hablamos de una persona sin saber cómo es la rutina, cómo vive, qué le falta, qué responsabilidades tiene. Exacto. Yo tengo la bendición de ser el líder de casa, de mi mamá, de Wow. mi esposa, ahora de mi pequeña princesa, de mis 7 hermanos. Yo, en todos los sentidos. En todos los No sentidos. necesito explicarte más, simplemente en todos los sentidos yo soy el responsable de ellos. Entonces, eso fue lo que mi abuelo llegó a decir. A vos te corresponde ese lugar por derecho. Por derecho. Entonces, ¿quién más?
Entonces me dice él, amárrate bien los pantalones, ponete bien en tu lugar y a echarle ganas. Sí. Entonces, esa es la confirmación y ese fue el momento, creo yo. Tú decías, ¿por qué Wilson? ¿Por qué no Roger? ¿Por qué no Julio? ¿Por qué no Julio? ¿Por qué no Roger? No, no es cierto. Yo creo de que fue un acto no egoísta al sentarse a la mesa y decir, escuchemos a mamá. Exacto. Quizá otro hubiese sido en el lugar de Wilson, que hubiese dicho, no, yo voy a hacer porque yo soy el mayor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No fue un acto no egoísta, el escuchar a mamá, el escuchar a los hermanos, que también creo que es muy importante y es como cuando los valoramos también. Amén. Y escuchar qué piensan, qué es lo que quieren hacer, cómo quieren que se solucione. Entonces, pues todo ello creo que fue muy importante y no fue nada egoísta y fue ahí. Entonces, ahora comprendemos por qué Wilson. Ahora, ¿cómo fue el inicio ya de Wilson Camey y Banda Transfiguración? Amén. Mira, Mireili, para ser honestos, muy honestos, sí pasó por un momento en nuestra mente de que todo iba a terminar. Sí. ¿Por qué? Porque más de un par de ocasiones, una media docena de ocasiones, mi papá se ponía demasiado mal y no podía viajar. Entonces, cuando llegaba al grupo sin mi papá, eran como que caritas, así que ni modo, ahora. Sí, me imagino como que con una intriga y con ese sentimiento que, bueno, de plano, ¿verdad? Exacto, entonces yo siempre he dicho esto, toda la gloria, y quien hace todo es el Señor. A Él no le robamos la gloria, toda la gloria es para Él, pero Él tiene instrumentos en esta tierra. Exacto. Y el instrumento de Él era mi papá, quien estaba al frente del ministerio. Entonces, Transfiguración sin mi papá, sin Pastor Julio Elías, o sea, no era. Tú me entiendes. Sí. Porque si me pongo a explicar acá ya me van a decir otra cosa. Entonces, eso estaba en la mente. Entonces, dijimos, se murió Julio Elías, Transfiguración va a terminar. Sí. Va a acabar. Entonces, mira, para hablarlo creo que no alcanzaría este tiempo en el podcast, pero cuando mi abuelo nos decía, a vos te corresponde el lugar, pues yo decía, bueno, está bien. Y voy a dirigir ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Tenía 25 y medio, dijo aquí. 25 y 6 meses. Exacto. Esa era mi edad. Entonces, pero yo decía, bueno, abuelo, está bien. O sea, pero lo decía en el sentido de que voy a liderar al grupo, está bien, pero ¿cuál grupo? Si de plano se va a terminar, se va a acabar. Entonces, mira, yo le tuve que pedir perdón al Señor porque, o sea, debía haber tenido fe en ese momento. ¿Sabes quiénes tuvieron fe? La mayoría de los músicos. O sea, que ellos no se echaron para atrás. No dijeron, bueno, aquí termina todo porque ya no está el pastor. Mira, no, todos, en general, hablo todos. Y de la generación que dejó mi papá desde músicos, siguen siendo los mismos músicos hasta el día de hoy. Y yo bendigo a todos los músicos. Siempre he sido el de la idea que todos valemos igual, soy el simple líder de ellos, pero de ahí son mis hermanos, mis amigos. Qué bueno. Pero recuerdo la palabra de uno de ellos, de Chinito, de Eddie. Y yo sé que él va a ver esto y escuchar esto también. Y lo bendigo, yo se lo he hecho muy abiertamente y un par de veces se lo he agradecido porque en una de esas noches que estábamos velando a mi papá, viene y me dice él, juntamente con los otros músicos, hermano Wilson, yo voy a estar con usted. Sígale echando ganas al grupo. Qué lindo. Esfuércese, yo no lo voy a abandonar. Y estas fueron sus palabras. Hermano, si tenemos un solo evento al año, yo le prometo que vengo a cubrir ese evento. Ay, y yo voy a estar con usted a menos que usted no me quiera. Ay, qué bonito. Fíjate, entonces, o sea, eso no me estoy inventando. O sea, yo sé que él va a ver esto y no me dejará mentir. Y eso me dice, yo voy a estar con usted. Entonces te digo que creo que ellos tuvieron más fe que yo. No, y es como que también se siente así como animado, motivado. Exacto. Porque entonces ellos creían que sí era un buen líder. Amén. Y entonces estar como que lidiando con ellos, liderándolos, es un reto. Pero qué bonito que ellos hayan confiado. Y entonces me imagino de que fue como un apoyo más.
Exacto. Aparte el de la familia, pues también el de los músicos, que bien viene siendo muy cierto, y es que ellos son base importante en Demasiado. Banda Transfiguración, y entonces como que sentirse apoyado por ellos, creo que también fue un motivo más para decir, bueno, voy a aceptar el reto, porque todavía como que estaba entre sí, ¿no? O dudando, ¿verdad? Exacto. Entonces, muy cierto lo que acabas de decir. Eso para mí fue un apoyo y como que se creó un compromiso dentro de mí. Entonces, hay gente que sí confía en mí y gente esperando que yo haga algo. Sí. Y ahí surgió ya entonces todo. Esa fue una de las cosas. De ahí la gente que confió en el ministerio ya después de la partida de mi papá. Yo bendigo a mucha gente que confió en nosotros. Seguramente muchos de ellos van a ver esto, pastores, amigos, los bendigo y confiaron. Y uno de ellos fue un hermano, se me fue el nombre, allá en Ciudad Capital, Misco para ser exacto. Tuvimos un evento ahí y esta persona confió en mí, me dice, mire, usted sabía que teníamos un evento con su papá agendado y no sé, por mí, si ustedes llegan, agradecido hermano, pero yo entiendo el dolor que usted está pasando y ya hace 4 o 5 días, yo entiendo eso, no quiero obligarlo, pero le manifiesto el sentir mío, que yo sí deseo que usted llegue. Yo le dije, sí, me dice, sí. Eso comenzó a crear dentro de mí un impulso. Más seguridad Más también. seguridad. Ay, no, yo le doy con todo, yo llego, va, entonces llegue, entonces vamos a anunciar que usted va a llegar. Wow. Desde ahí fue comenzamos a agarrar vuelo, a retomar vuelo. Fuimos, ese día fue día viernes que viajamos ya para la ciudad de Misco. Íbamos de camino y tengo en mente también mi primer evento ya después de mi papá, sin mi papá, perdón. Íbamos de camino, pasamos en los encuentros a desayunar, estaba ahí cuando suena mi teléfono y el teléfono de mi papá, para no mentirte, porque yo lo andaba. Wow. Yo lo andaba y suena y contesto. Y, hermano Wilson, sí. ¿Cómo está la agenda para el mes de agosto? Me dicen. Pues está libre, no hay nada. Y mira, creo que me salté un detalle con lo que hablábamos de la partida de mi papá. Ajá, exacto. Porque mi papá siempre tuvo un deseo. Y mira que, como tú dices, cuando uno camina en una línea con Dios recta, Sí. como es Dios que le concede los deseos. Así es. Mi papá le oró siempre al Señor, le dice, cuando tú creas, Señor, que ya es tiempo de partir, cierra las puertas. Y ya que a nadie más nos invite. Porque no quiero que reciban a mi hijo por compromiso o al grupo, no sé quién vaya a estar. Sí. Entonces, si tú los vas a levantar, que sea por méritos propios de ellos. Entonces, y en efecto, estábamos acostumbrados que 6, 7, 8 meses antes los hermanos agendando actividades. O un año, por favor. Un año. Sí, un año, ¿verdad? Ya Imagínate. para agendar Exacto. una actividad con ellos, un año de Imagínate. anticipación. Y mira, creo que ahí tenía que abrir un paréntesis, lo abro. Y cuando nos damos cuenta, ya nadie llamaba. Entonces mi papá me dice, 2 cosas están pasando. O estoy haciendo algo mal delante de Dios, o Dios está respondiendo a mi oración. Yo ya me siento demasiado cansado, me decía meses atrás. Y bueno, nosotros preferíamos que fuese la segunda opción, la primera opción, Que perdón. estaba de haciendo algo mal. estaba haciendo algo mal. Oremos al Señor, ok. Pero era la respuesta Sí. a su oración. Entonces, cierro el paréntesis, porque eso era del tema anterior. No pasa nada. Entonces, al punto del que iba, que la agenda de ese mes para adelante. Ya no habían actividades. Nada, estaba en blanco. Entonces me recibo esa llamada y me dice, hermano, queremos agendar una actividad. Entonces, yo todavía con esa curiosidad, ¿con quién quería hablar? Con el grupo Transfiguración. Usted es el hijo del hermano Julio, porque no sabían muy bien mi nombre en ese tiempo. Sí, yo soy el hijo. ¿Usted es el que está a cargo del grupo? Sí. Ah, vaya, ¿está libre? Sí. Ah, vaya, entonces agéndelo. Y yo todavía, pero ¿están seguros? ¿Están seguros que era con nosotros el asunto? Sí, con ustedes, sí. Y así, mira, así fue el Señor. A orar de una manera tan especial. Y de la manera como Dios abrió puertas. El Señor necesitaba un detalle, pero eso te lo cuento un poco más adelante. Entonces fue así como el Señor comenzó a orar. Ya para cerrar este punto de cómo fue que volvió a surgir el ministerio, ¿verdad? El Ministerio Transfiguración. Un mes después comenzamos a hablar con mi mamá y hablábamos con mi esposa y mis hermanos. Entonces sí, el Señor tiene planes con nosotros. Pero tú dijiste algo muy importante al inicio de este podcast, de que el Señor nos manda, o sea, Él nos ayuda. Y contamos con la ayuda de Él, pero Él necesita que nosotros hagamos algo, ¿verdad? Sí, como 90-10%. Exacto. El libro de Hechos dice que
de la acción, o sea, sin la fe, o sea, una fe sin acción dice que es una fe muerta. Entonces, eso le dije a mi mamá y a mi esposa. ¿Qué necesitamos hacer acá entonces para que la gente sepa que el grupo sigue vivo? Un disco. Esa era mi pregunta, pero a ver, sí, exacto, esa era la duda, de cómo ya darse a conocer ante el pueblo cristiano como Wilson Camey y Banda Transfiguración. O sea, ¿cómo fue que inició? O sea, un disco, una página, un diseño, no sé, ¿cómo fue? Bueno, ese es el detalle, te digo, yo le dije eso a mi mamá y a mi esposa, a mis hermanos, necesitamos un disco, pero el obstáculo número uno es, como tú dices, cómo presentarnos. ¿Solo Grupo Transfiguración? ¿O cómo? Y te digo acá, muchos siervos, un siervo en específico, omito nombre, pero estuve insistiendo, cámbiese su nombre, póngase Julio Elías. Mire, tanta gente tiene nombre artístico, ¿no? Pero yo siempre he sido, Mireili, de la idea de ser quien uno es. Sí, muy original, como su esencia. Exacto. Ah, gracias. Y como yo que no le hice caso, me dice, va, un 50-50, pues póngase Wilson Elías. Sí, de verdad. Esa combinación no mucho. Entonces, ¿por qué Elías? Porque la mayoría confunde, creen que Julio Elías, creen que es apellido y no es apellido. Sí, ok. Ajá. Por eso muchos me dicen a mí, ¿por qué no usas el apellido de tu papá? Debería ser Wilson Elías, pero es que no es apellido, es nombre. Ok. Una aclaración. Wow. Aclaración. Julio, Elías eran los dos nombres de mi papá. Okay. Julio y Elías. Los apellidos de mi papá eran Camey de León. Entonces, en efecto, nosotros somos Camey. Ajá. Okay. Entonces, eso me decían. Ese fue el primero. Estábamos con ese dilema, ¿cómo nos vamos a presentar? Pero ahí recibí todo el apoyo de mi familia en casa. Mi mamá, mis hermanos. Porque yo respetaba eso, yo no quería adueñarme y decir, no, yo soy el mayor y yo quiero acaparar todo y aquí sea, no. Qué bueno. Pero mi mamá me dice, ponete el nombre tuyo, mijo, el nombre tuyo. Eso es lo que hubiera querido tu papá. Eso era lo que tu papá deseaba siempre. Entonces, el ministerio obviamente es de Dios. Amén. Es de Dios obviamente, pero acá el llamado sos vos y ponete el nombre. No, pero y mis hermanos, yo agradezco esa honra de mis hermanos, qué ese bonito. Respeto. Pequeño consejo, perdonen que en el paso vaya tirando consejitos. Vaya tirando consejos. Todo lo que uno siembra, uno lo cosecha, mire. Amén. Eso sin duda. Hay gente que exige respeto, pero no siembra respeto. Hay gente que exige amor, pero no da amor. Exacto. Entonces, mira, nosotros no fuimos hijos perfectos. Sin duda, le dimos dolor de cabeza a mi papá en algún momento, pero hasta nos pudimos, honramos, respetamos. Sí. Entonces, en este tiempo yo lo vine cosechando con mi familia. Qué bonito. Respeto, el cual yo agradezco aquí públicamente a ellos. El respeto de todos, sin excluir a nadie. Entonces, ellos me dicen, no, el nombre tuyo, por favor, seguro. No, dejemos otros días todavía. Seguro el nombre tuyo. Oremos al Señor, no hubo vuelta de hoja. El segundo obstáculo y el más grande creo fue las finanzas. Sí, como que fue muy difícil tal vez recuperarse económicamente. Exacto. Después de la pérdida de papá y aparte pues el tratamiento, bien mencionaba la quimioterapia, que pues no son nada baratas, ¿verdad? Hablábamos hace rato de que a veces no sabemos las penas del prójimo, de las demás familias, y hablamos solo por querer hablar. Sí, no somos nada empáticos. Exacto, entonces, mira, de mi papá decían muchas cosas, pero no sabían. Mira, si lo voy a decir y espero que lo tomen por el lado amable, como dije. Como dijo alguien que conocemos mucho. Entonces, alguien decía en mi pueblo, decía, no, la familia de Julio quedaron bien porque sin duda con 3-4 cuentas en el banco quedaron. Y yo le respondía, sí, tienen toda la razón, con 4 cuentas en el banco, pero de deudas. Wow, interesante. Y no es una mentira, tú lo dijiste y los que me están viendo y escuchando sabrán cuánto cuesta un tratamiento de quimioterapia. Y solo una. Un tratamiento no cuesta 500, ni 1000, ni 2000, ni 3000, ni 5000. Una, sí, y solo una de verdad. No cuesta eso, Dios sabe cuánto cuesta, pero bueno, ese no es el tema. Al punto al que voy,
retomando el tema que era nuestro segundo obstáculo. Y acá ustedes que están en el medio sabrán cuánto cuesta producir, cuánto cuesta una producción, en todo audiovisual y todo. Entonces yo le decía a mi mamá, necesitamos esto. ¿De dónde? No hay. Dios sabe que lo estoy diciendo con toda sinceridad. Sabias palabras de mi mamá. Me dice, mijo, si es la voluntad de Dios. Yo creo que siempre hemos pedido la voluntad de Dios. Así es. Y aquí va a ser otra señal del Señor. Si es para vos el ministerio, Dios va a proveer, mijo. Dios va a proveer. Y oremos y que Él haga su voluntad. Y si no es la voluntad de Dios que sigan con el ministerio, ahí se va a esfumar todo y ahí terminó. Y ni modo. 2 días, mire, 2 días pasaron, eso que hablamos. Recuerdo que estaba en uno de los áreas de la casa, un pequeño jardincito que tenía mi papá ahí. Estaba yo ahí cuando suena mi teléfono y me dice, ¿te habla tal persona? Ah, sí, mucho gusto, ¿te acordás de mí? No, la verdad no. Es que cuando tu papá y mi papá se conocieron, nosotros éramos más pequeños. Y tu papá y mi papá hicieron, tuvieron tratos y me refiero a producciones musicales, no otra cosa. No piensen otra cosa. No piensen mal. O sea, tuvieron tratos de negocios, Y ellos trabajaron producciones musicales. Y bueno, Exacto. lo hablo abiertamente. Los que están en el medio saben que hacer una producción musical se habla de dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, tu papá y mi papá trabajaron. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Te suena el nombre tal? Sí, cómo no. Ahora en este tiempo que ya no están ellos, te cuento que mi papá igual ya no está. Pero yo retomé la empresa de mi papá. Wow. Entonces yo ahora quiero trabajar con tu persona. ¿Qué me decís al respecto? ¿En serio? Entonces yo quedé en shock. De verdad. Y yo pensé, mira, uno que no ha visto esa magnitud de respuestas de Dios. Sí. Entonces uno no lo cree tanto así. Me dice, no pensás grabar. Le digo, sí, tenemos ya ahorita en mente grabar. Hasta temas tenemos ya ahí. Ah, vaya, ¿y qué es lo que te impide? Lo económico. ¿De verdad? ¿Cuánto necesitas? Esto, le digo. Ah, vaya, entonces si querés la otra semana te mando el 50%. Ay, de una vez. Sí, si querés trabajar conmigo. Wow. De verdad, le digo, sí. Pero mira, todo incrédulo, ¿verdad? Le digo a mi mamá, esperemos, de repente hay gente que se presta para hacer bromas muy pesadas. Uno que no ha visto toda esa clase de bendiciones, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Y en efecto, cuando escucho ya de la semana me dice, mira, mi hermano anda por Shela, mi hermano mayor, y ahí te lleva el 50% para que empieces a trabajar. Y mira, vine aquí a Shela y todo, y en efecto, me dio el 50%, con ese 50% empecé a trabajar el disco Fuego en el Altar. Fuego en el altar. Fuego en el Altar. Wow. Y ahí fue donde Dios permitió que una vez más retomara vuelo el Ministerio Transfiguración, ya con mi persona como líder. Sí, pues. Ajá. Wow. No, muy interesante porque creo de que muchas veces en el caso de nosotros, los seres humanos, venimos y tendemos a ser muy incrédulos. Nuestra fe resulta ser muy, muy pequeña. Entonces, pues es sorprendente cómo el Señor fue sorprendiendo en cada punto. Exacto. Es como, bueno, si es la voluntad de Dios, tiene que pasar esto, o va a suceder esto, o tiene que proveer. Exacto. Y fue como muy impresionante. Esta producción Fuego en el Altar, pues nos ha marcado mucho. Y creo de que fue ahí básicamente no sabíamos con exactitud en qué momento fue que ya se presentó Wilson Camey y Banda Transfiguración como tal. Amén. Entonces, me imagino que continuar con este legado ha venido siendo quizá un reto. Amén. En el momento de inseguridad, dudar si es la voluntad de Dios o no. Pero, wow, hoy en día nos admiramos muchísimo y yo creo que existimos muchas personas que estamos siempre como que, tal vez no pendientes, sino es que estar ahí como que estar expectante de lo que el Señor hace, de lo que el Señor sigue haciendo. Y tal es el caso de la familia Camey, que en realidad pues admiramos mucho la armonía que se vive dentro de la familia. Y ahorita pues hablábamos un poquito de todo, ¿verdad? Poder conocer a los hermanos, a mamá y todo ese tipo de situaciones que en su momento desconocemos porque como solo estamos ahí fuera de, entonces como que desconocemos tantas cosas. Pero en realidad es muy interesante, Wilson. Gracias. Que el Señor haya obrado de esta manera y
cómo es que Wilson le haya dado continuidad al legado. Y en todo este tiempo de continuar con el legado, después de las inseguridades, ¿qué es lo otro que ha sido muy difícil el poder lidiar con los músicos, con la banda, con el ministerio? Fíjate que, mira, nunca lo he hablado en público esto, pero hoy voy a... Hoy lo voy a nadie decir. más lo escuche. Hoy lo voy a decir. Fíjate que, siendo muy honestos, con el corazón abierto, una de las cosas con las cuales me costó lidiar es que me compararan con mi papá. Eso me costó demasiado. Sí. Que digan, no, ya no canta igual que Julio Elías. Me imagino que fue como... Sí, verdad. Entonces, sí les confieso, es una de las cosas con las que me costó demasiado. Ver en las redes que alguien se ponía ahí, no, es que ya no ministra igual que Julio Elías, que ya no tiene la misma presencia que Julio Elías. Entonces, mira, eso fue algo muy fuerte para mí. Yo decía, pienso que hubiese sido, es más fácil, bueno, todo ministerio tiene su lucha, pero es más fácil lidiar con el ministerio que uno mismo lo trae desde abajo, porque uno marca su estilo, uno marca todo, entonces no están como que con esa comparación, ¿verdad? Pero yo tengo que venir con esa, ¿cómo te puedo llamar? No quiero llamarlo carga, pero... Con ese reto, quizás. Con ese reto de que me estén comparando con él. Entonces tuve que lidiar con eso, pero de ahí, mi misma familia y pastores amigos me decían, los que comentan eso no saben. El asunto está que vos sos un niño, hablando ministerialmente, sos un bebé de 2 años, 3 años. Ahorita ya soy un bebé de 5 años. Ahorita ya soy un bebé de 5. Ministerialmente. No vas a comparar a un bebé con un hombre de 25 años, 28 años, 30 años, hablando ministerialmente. Así es. Ese bebé gatea todavía. Ese bebé no sabe hablar todavía. Cosa que el adulto ya lo sabe hacer. Sí. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, entendí esa parte, ¿verdad? De que, bueno, los que comentan eso no se ponen a pensar que o sea, no me pueden comparar con alguien que, si hay tantos años, o sea, comparar un ministerio de 5 años con uno de 30 años, creo que, ¿verdad? Sí. Entonces, 1. 2, entendí que, te digo que las comparaciones, que ya no canta igual, después empezaron, no, ya está cambiando el estilo de Julio Elías, sí. Ya está yendo por otro rumbo. Y mira, ha sido mi consejo siempre para la gente, que es bueno siempre prestarle atención a algunos comentarios constructivos, pero es más aconsejable cerrarle el oído totalmente, porque te van a confundir. Sí, exacto. Porque, mira, si yo tocaba el estilo, como diríamos en buen chapín, criollo, creo, de mi papá, sí, al mero estilo de él, decían, no, es que no tiene idea propia, no hace nada nuevo, no es original. Vengo yo, comienzo a hacer detallitos, a querer agregar cositas que dicen, no, ahora está dejando el estilo de su papá por un lado, comenzó a cambiar. Eso no viene de Dios, de seguro, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que la gente nunca va a estar satisfecha. Entonces, lo que entendí es esto: tengo un legado, el cual agradezco a Dios, honro y primero a Dios. Todo a él es mi gratitud, todo a él. Y segundo, a mi papito. Entonces, debo honrar ese legado, valorar eso que se me dejó. Pero yo como diseño del Señor, también tengo un diseño original. Así es. Tengo un llamado. Exacto. Tengo un llamado. Entonces, entendí. Entonces, número 1, respetar lo que papá dejó. Y eso por nada en el mundo, Mireille, lo voy a soltar. Qué bueno. Por nada en el mundo me va a decir nadie que ya no toques eso. O sea, yo lo voy a tocar. Pero yo también soy consciente que el Señor tiene una porción muy para mí, muy que especial. Debo adoptar. Entonces, la bendición mía, ya no lo veo como una carga, lo que veo como una bendición de que a mí se me dejó una porción heredada y viene el Señor, me da la porción a mí, entonces funciono esa porción. Hay que fusionar. Exacto. Entonces, ha sido un reto bien grande y wow. Es con lo que yo tuve que lidiar, y entiendo que Moisés usó una vara para abrir el mar, pero con Josué ya no fue así. Exacto. Entonces entendí eso, que Dios es el mismo Dios a quien le cantamos. Exacto. Es el mismo Dios quien se manifiesta en cada servicio, pero nosotros sí somos vasos distintos. Sí. Dios tiene porciones distintas para nosotros, y desde ese momento dejé de lidiar con eso, pero sí fue muy fuerte al principio. Wow, no, y yo creo que es algo muy cierto, porque entonces entra en nosotros esa como inseguridad de decir, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? O
cómo se sentirá mi papá si estuviese aquí. Exacto. ¿Verdad? Porque Ajá. entra en nosotros, bueno, mi papá lo hacía así, pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Lo voy a hacer así o lo voy a hacer mejor? O quizá no le esté haciendo nada bien. Era como muy complicado, Exacto. me imagino, muy, muy complicado, pero que bueno, los años han pasado, Wilson, Amén. y yo creo de que nunca olvidamos a las personas. Nunca. Algo que he aprendido estos días es que a veces nosotros, por muy difícil que sea la situación o cuando perdemos a un ser querido, le decimos al Señor, Dios mío, ¿por qué no me ayudas a olvidarlo, verdad? Y a veces estamos pensando erróneamente. Exacto. Cuando en realidad el Señor nos hace saber de alguna manera que para olvidar algo nos tiene que borrar la mente, porque Exacto. en realidad nunca vamos a olvidar, nunca jamás vamos a olvidar. Aquí es como más superar, lidiar con la situación. Aceptar la voluntad. Exacto, aceptar la voluntad del Señor, porque por muy difícil o muy complicada que sea para nosotros, para el Señor siempre va a ser la mejor. Y Él es perfecto y Él hace todas las cosas perfectas. Amén. Han pasado años, Wilson, y ¿qué es lo que más extrañas qué es lo que más extraña de su papá? Muchas cosas, Mireille, muchas cosas, pero también alguien va a decir, son cuentos de él, son casacas de él. No, Puras casacas. fíjate que yo he dicho varias veces en el altar, lo que más extraño de mi papá son sus regañadas. ¿En De serio? veras, son sus regañadas. Yo ahora como líder de mi casa, te decía hace un momento que mis hermanos me tienen un respeto y no hago alarde de ellos, no, simplemente lo digo con modo de gratitud, en modo de hacerles entender también a los que nos están viendo de que cuando uno siembra respeto, cuando uno siembra algo bonito en otra persona, uno a la larga lo cosecha. Exacto. Entonces, mis hermanos, yo he tenido que venir muchas veces con mis hermanos y mi mamá y sentarnos a la mesa y decirle, ¿qué estoy haciendo mal? Pero díganos así, díganos como lo hablamos hace un momento, sin tapujos, sin nada. Tapujos. Y no me voy a enojar, no los voy a regañar. Exacto. Y ellos dicen, no, si todo está bien, todo está... Y yo sé que tengo muchos errores, pero ellos, por ese respeto que me tienen, no lo hacen no lo saber. manifiestan, no lo hacen saber. La única que me da todos los días es mi esposa. Ay. No, Bueno, es hermana cierto. Jessie, ¿eso es cierto? No, como esposa sí, ella me ayuda Sí, mucho y qué bueno. bendigo también a mi esposa. Muchas veces ella me ha aconsejado y eso agradezco. Pero entonces me doy cuenta que sí necesito los consejos de mi papá y las regañadas. ¿Qué es lo que más extraña de papá? Me dices entonces las correcciones de él. Mira que creo que como seres humanos a veces fracasamos en algunas decisiones que tomamos. Pero yo digo, si mi papá estuviera, él me hubiera dicho que no lo haga o que sí lo hubiera hecho y cosas así. Entonces es una de las cosas que más extraño de mi papá. Extraño eso, extraño que sea tan perfeccionista. Era perfeccionista. Demasiado perfeccionista, Wow, demasiado. qué bueno. Ajá, muy entonces, exigente. Demasiado exigente, o sea, no les gustaba hacer las cosas mediocremente. Sí, o a medias. A medias, sí, Como a o- veces. Entonces, por darte un ejemplo, a veces se le iba la hora y corría, como me pasó a mí hace rato. Puntual. No es cierto, no es cierto. Entonces, él decía, échame la mano, ilustrame los zapatos. Ah, vaya, y uno ahí ilustrándolo, y cuando eran los zapatos, Mireille, pero a veces se lo dábamos y lo veía a la mano, pero ¿cómo ilustraste? Qué feo, hombre. Lo hago yo. Sí, si otro día lo haces, hazlo de todo corazón. Mira, y uno dice, pero yo lo hice bien. Dice, no, pero mira, aquí le falta. Wow, pequeños Fíjate, detalles. Pequeños Entonces, detalles. No, es que mira, el zapato es negro, pero la suela es café y vos le echaste todo. Entonces, cosas que uno extraña de él, ¿verdad? Que tal vez, no digo que soy un adolescente, no, pero voy creciendo, pero hay cosas que yo quisiera imitar de él en su responsabilidad, en su perfeccionismo, pero no se me da y me dicen, es por la edad que él tenía. Entonces, sí, uno extraña todas esas cosas de él. Sí, me Fíjate. imagino. Ajá. 3 características de él que lo hayan marcado de manera inédita. El amor a Dios. Wow. El amor a Dios. Lo que te acaba de mencionar, el ser bien perfeccionista. Ajá. Y el amor que él tenía a la familia. Si te soy honesto, no era un papá expresivo. No era un papá que te esté ahí abrazando y besando a cada rato.
pero él lo prefería hacer con su responsabilidad. Qué bonito. Entonces, son cosas que a mí me marcaron y que estoy poniendo en práctica hoy en día. Wow. Wilson, de todo esto, todo lo que hemos abarcado en realidad ha sido demasiado. Y gracias por abrirnos su corazón. En realidad, nosotros nos sentimos muy halagados que acá en Kairos Podcast hayamos como ingresado más a la intimidad de la familia Kamei y todo ello, y el continuar con el legado y cómo fue asimilar de todo eso, cómo fue asimilar esta noticia. En realidad, pues todo ha sido muy, muy interesante. Gracias. En realidad, Wilson, y bueno, nos encantaría que compartamos un mensaje para esas personas que en su momento han perdido a un ser querido. Amén. Porque es tan difícil lidiar con esta situación. Creo que aquí viene mucho el que nosotros nos esforcemos, que seamos muy valientes, que asimilemos la situación, la verdad, la realidad en la que estamos, y que pues también aceptemos la voluntad perfecta del Señor. Amén. Gracias, Mireille. Me voy a dirigir a los hermanos, a los amigos, a los que me estén viendo. El mensaje para ellos es primero entender que hay una ley de vida, Mireille. Amén. Una ley de vida. Así es. Lo he hablado con mucha gente y creo que eso es lo que a mí me comenzó a dar paz y lo entendí perfecto en este tiempo. Desde chiquito se nos enseña, creo yo, si no me equivoco, en segundo de primaria o tercero de primaria, la ley de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea, es ley de vida, eso deberíamos entenderlo. El detalle es el apego que tenemos con el pariente, con papá, con mamá, con nuestro hermano, con nuestro hijo. Ese es el detalle. Porque, mira, es tan sencillo. Si fuese algo que dijeran, Él es eterno, Él no, uno dice, no lo entiendo si me dijeron que es eterno, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, mira, la ley de la vida está, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. De esto le habló el rey David a su hijo Salomón, y esto está en el primer libro de Reyes, te lo quiero leer. Por favor, gracias. Lo tenían claro el rey David, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, Sí, capítulo 2, primer libro de Reyes, capítulo 2, dice en la traducción, nueva traducción viviente, dice: cuando ya se acercaba el momento de morir, dice, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. El verso 2 del capítulo 2 del primer libro de Reyes dice así: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. O sea, el rey David lo tenía claro. Lo tenía presente. Yo voy al camino donde todos vamos a partir, nadie es eterno en esta vida. Entonces, mi primer consejo, y esto es lo que a mí me comenzó a dar paz, es que entendamos que no somos eternos. Sí, es cierto. En cualquier momento nos vamos a despegar, a despedir de nuestra familia. Entonces, queridos hermanos, querida familia, queridos amigos, esto a mí me trajo mucha paz, que debemos entender esto de que hay una ley de vida y que todos vamos a partir algún día, que todos nos vamos a ir de esta tierra algún día, pero la esperanza que tenemos, la paz que podemos tener es que si estamos en los caminos de Dios, como tú lo dijiste hace un rato, cuando tratamos de vivir una línea de santidad ante Dios, eso nos da paz. Entonces, amén. Mira, yo tenía entendido que mi papá tenía que partir. Entonces, ¿qué me dio paz a mí? Ver cómo él partió de esta tierra. Entonces, eso a mí me dejó mucha paz, saber que él caminó los caminos de Dios y en la manera que se fue. Entonces, número 1, entender que hay una ley de vida. Así es. Número 2, esto fue lo que a mí me trajo mucha paz, y a través de ¿cómo pudiéramos llamarlo? De este método, esta acción, Dios a mí me ha respondido 2 veces tan claramente. Y me baso en el primer libro de Tesalonicenses, cuando dice: den gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces aprendí a darle gracias a Dios, que se haga la voluntad de Él, y darle gracias por la voluntad de Él. Mi papá siempre me aconsejó eso, me decía él siempre: mi hijo, el día que yo muera, ya sea en un accidente, por enfermedad, Dios no quiera, decía él, pero si me meten un balazo, uno nunca sabe, una bala perdida, como sea, ese va a ser el día que Dios tenía para mí planeado. Porque a veces nos damos golpes de pecho, no sé si lo estoy diciendo bien, y nos lamentamos, decimos:
¿cómo no lo dejé salir? ¿O por qué lo dejé salir? Y lo hubiera retenido un momento más. Hubiese hecho esto. Exacto, ¿verdad? decimos, miren, murió en un accidente y no hubiera viajado, lo hubiéramos mandado acá y cosas así que nos cuestionamos, pero en realidad todo ya está en el plan de Dios. Exacto. Todo está en el plan de Dios. Entonces mi papá me enseñó eso. Entonces, mira, cuando mi papá falleció, sí te soy honesto que yo agarré coraje contra Dios. Lo confieso y ya pedí perdón, de hecho, ante Dios. Mi oración ya no eran oraciones, ya eran reclamos. Ya eran cuestionamientos que le hacía al Señor. Le cuestionaba, le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Exacto. ¿Por qué nos haces esto? Exacto, porque ya se había llevado a mi mamá también. Entonces yo le decía a Dios, yo, Señor, o sea, no soy un ángel. Tú más que nadie me conoces, yo puedo, ante ti no puedo estar con la máscara. Tú me conoces más que nadie y sabes que trataba de caminar en tus caminos. No es el tema, pero mi papá siempre soñó que yo fuera un profesional. Mi papá siempre decía, mi sueño es que te gradúes o de doctor o de abogado, pero un día te tengo que ver así. ¿Y usted qué quería hacer? Ni una de las dos. ¿De veras? O sea, yo desde pequeño sí anhelé ser músico. O sea, ¿nunca se visualizó como un doctor, abogado? Nunca. ¿Jamás? Jamás. Wow. Entonces, mira, ese a lo mejor lo hablemos en otro capítulo, en otro podcast. Pero, bueno, al principio sí, ok, papá, muy bien, gracias, te voy a apoyar. Nos puso en un bonito colegio en Santa Cruz del Quiché. ¿Por qué te hablo de este tema? Porque yo le decía al Señor, mira, yo me he cuidado, Señor. Entonces, dice que uno no debe ser alarde de su santidad, porque al final eso es su orgullo. Pero exacto. Viene por el tema, el contexto que estamos hablando. Cuando ya entré ahí, el detalle está en que nosotros vivimos a 40 minutos de Santa Cruz, el Quiché. Entonces mi papá tuvo que adquirir una casa ahí, nos puso ahí a estudiar y vivíamos solo mi hermano, una prima y yo en esa casa. De lunes habíamos. Nadie más nos controlaba. Y como tú bien sabrás, los amigos en el colegio sí. comenzaron a desviarme. Entonces, pero yo desde muy pequeño ya tenía marcado que yo quería servirle al Señor. Sentí que yo no tenía dominio propio. No te digo que tomé, chupé, me drogué, no. Pero sí sentí que ya iba para ese rumbo. Sí, ok. Entonces le decía a mi papá que no, mira, no quiero alargar más allá. ¿Por qué? Y le expliqué los motivos, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. Okay. Mi papá me dice, pero un día no me vayas a echar en cara que no te apoyé, porque yo sí quise. No, yo quiero dedicarme al ministerio. Y mira cómo es, mira desde dónde el Señor viene planeando. O sea, así tan literalmente, tener en claro de que yo quiero servir en el ministerio. Exacto. Ahora, imagínate, si yo me hubiera graduado profesional, hubiera estado en otro ámbito, ¿qué hubiera pasado con el ministerio después de que mi papá? Exacto. Ajá. Dios sabrá, pero el asunto es que... ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿En serio? Ajá. ¿Por qué mencionaba esto? Entonces yo le echaba en cara eso al Señor. Señor, yo me guardaba. ¿Por qué me haces eso? Y así, y así. Eran días de pelear con Dios. Iba a llegar al punto de visitar a un psicólogo. Porque, o sea, yo me encerré, mi esposa sabe de esto. Y hice cita. Fuimos ese día. Dios sabe que es cierto. No estoy haciendo publicidad, pero en el edificio San Lucas. En Shela. Exacto. Fuimos, entramos y mi esposa está de testigo, ¿sabe qué? Nos sentamos y estando ahí sentados Dios me habló. Tú no necesitas esto. Lo único que vos necesitas es aceptar mi voluntad y tener gratitud en tu corazón. Muy directamente. Mira, ya no entré, salí corriendo de ahí. Ya no entré, nos salimos de ahí con mi esposa. Ya ni a la primera cita, nada. En esa noche el Señor viene y me despierta otra vez y me dice, ¿te acordás que he hablado tantas cosas para tu vida, propósitos? Y así, mira, comenzó a hablar el Señor. Sí, le decía al Señor en ese momento. Solo necesitas dos cosas, aceptar mi voluntad y darme gracias. Y yo todavía le digo, darte gracias porque mi papá se murió. Pues eso es aceptar la voluntad. Así Esa es. era mi voluntad. Mira, para no alargarte el cuento, entonces este es mi consejo. Cómo Dios trajo paz a mi corazón, cómo Dios me ayudó, tú lo decías, no a olvidarme de mi papá, porque a mi papá lo pienso todos los días de mi vida. Todos los días. Más yo que canto sus cantos. Wow, sí, me imagino. Entonces no lo puedo omitir, no lo puedo ignorar, aunque quisiera, no lo puedo hacer. Entonces él lo tengo en la mente todos los días, pero
lo recuerdo ya no con tristeza, sino con alegría, con gratitud, por lo que él fue, por cómo Dios lo utilizó, por esos bonitos recuerdos, por las enseñanzas, y que gracias a lo que él nos enseñó, hoy estamos donde estamos. Yo lo recuerdo con paz, no lo recuerdo triste, no lo recuerdo afligido, no lo recuerdo deprimido, no. ¿Pero cómo? Número 1, aceptando la voluntad de Dios. Dice el Señor, deme gracias en todo porque esta es la voluntad del Señor. Dice, entonces dije al Señor, bueno, ok, acepto tu voluntad. Ya no más voy a pelear contigo. Si tú te lo quisiste llevar, tú te llevaste a mi mamá, tú sabrás por qué, Señor. Y hoy solo te doy gratitud, Señor, te doy acción de gracias. Mira, esa madrugada con mi esposa pasamos como 2 horas diciendo gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo. Y desde ahí el Señor rompió ese yugo de tristeza, de aflicción, de depresión. Todo eso. Ya ni fue necesario visitar al psicólogo. Hoy vivimos felices. No porque mi papá no esté, no quiero que entiendan eso. Exacto. No. Vivimos felices con la paz del Señor, entendemos que Él tenía que partir un día. Lo extrañamos como todo ser humano, pero lo normal, dijo aquel. Lo normal. Eso es, entonces ese es mi consejo. Perdona que me alargue siempre. No aceptar la voluntad de Dios y honrar. ¿Cómo salir adelante? Recuérdense, querida familia, queridos amigos, que se fue un familiar. Yo no sé si se fue papá, mamá y su hermano, pero acuérdense que alrededor de nosotros hay familia que necesita ver que nosotros le sigamos echando ganas. Exacto. Hay familia que nos necesita. Yo tengo una esposa que me necesita, yo tengo una hija que me necesita, yo tengo hermanos que me necesitan y no me necesitan deprimido, necesitan que yo salga adelante. Entonces la vida no acaba ahí. Yo les he dicho a los hermanos, a veces tenemos esta palabra en nuestra boca, decimos, hoy aquí se acabó todo, hoy aquí se terminó todo, y en realidad no se acabó todo. Partió un familiar y no es que despreciemos, no, pero se fue. Toca que aceptar la voluntad de Dios. Cuando aceptemos la voluntad de Dios, Él va a dar paz, y después toca a nosotros salir adelante, recordando que hay gente alrededor de nosotros que necesita que le echemos ganas. Eso es lo que necesita nuestra familia. Y para terminar, al menos este es mi pequeño consejo. Hablé yo con mis hermanos y les dije, papá se esforzó tanto por honrar a Dios, por glorificar a Dios, para que Dios sea exaltado. Nos encaminó a nosotros en los caminos de Dios. Ahora, ¿qué quieren ustedes en este tiempo? Porque yo también, te digo que el punto de visitar a un psicólogo estaba triste también. Ellos también. Una de mis hermanas, ella sí cayó en depresión. Una de ellas, o 2 de ellas. 2 cayeron en depresión. Mira que una de ellas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, un día estaba ahí, pero hecha pedazos, deprimida en su habitación. Como familia nos unimos y toda la madrugada estuvimos ahí. Entonces les hablé, les dije, entonces ¿qué hacemos? Papá se esforzó, ahora 2 cosas nos quedan por delante y acá termino. ¿Quieren que la gente hable de nosotros y que digan, pobrecito Wilson Camey, ahora ya no está papá, se vino todo para abajo? Roy, ahora todo es un perdido, anda en los vicios. Julio, pobrecito, todas eran mentiras de que le cantaban al verdadero Dios, mentiras de que Dios es grande, mentiras de que mentira todo lo que su papá habló. Entonces, 2 cosas pasan ahí: deshonramos primero el nombre de Dios y segundo el nombre de papá. ¿Eso quieren? ¿O prefieren unirse conmigo? Yo ya tomé mi decisión de honrar primeramente el nombre de Dios, glorificar y decirle al Señor, acepto tu voluntad, te llevaste a mi papá, entiendo que es la ley de la vida, un día tienen que partir, acepto tu voluntad, Señor, no voy a pelear contigo, doy acción de gracias porque hiciste tu voluntad y quiero honrarte, Señor. ¿Cómo honrarte? Siguiendo el ministerio, y en este caso no sé quién me esté viendo, si sea un negocio familiar, una empresa, yo no sé, pero yo esto le dije al Señor, voy a honrar el ministerio de mi papá. Yo quiero que recuerden a mi papá, yo quiero que digan, entonces sí, Julio instruyó bien a sus hijos. Exacto. Sí fue un buen padre, sí supo cómo educarlos. Entonces, eso es lo que quieren. Todos vinieron conmigo y dijeron, queremos la segunda opción. Vamos a honrar a Dios y honrar la memoria del papá. Eso es. Wow, qué fuerte. No, Wilson, en realidad pues admiramos cómo la familia Camey ha sido muy unida, y claro que todos pues nos quedamos como expectantes a lo que iba a pasar, si el ministerio iba a seguir o no, qué iba a pasar con la familia. O sea, era como muchas dudas, muchas intrigas, pero qué bueno es abordar este tema hoy en día. Como lo vuelvo a repetir, los años ya han pasado
y en realidad creo de que no se olvida un ser querido, simplemente se acepta su pérdida y se recuerda todos los días con cariño, con amor, con los mejores momentos vividos en su momento, y es así como en realidad se lleva a alguien siempre acá en el corazón, esté o ya no esté en esta vida, pues es de esa manera como llevamos a esa persona en nuestros corazones. Y Wilson, mil gracias por abrirnos su corazón, a la familia Camey que de seguro está viéndonos, a la banda Transfiguración que sin duda alguna han bendecido a tantas vidas y lo seguirán haciendo, lo creemos y lo confesamos, los bendecimos amigos, hacen un grandioso trabajo, les enviamos un abrazo muy muy fuerte y Wilson, a seguir hacia adelante con el legado que papá ha dejado. Amén. Creo que es la mejor opción de cómo recordarlo y cómo honrar a Dios. Amén. Así que ánimo y bueno, estamos muy felices de poder tener y poder arrancar Kairos Podcast con el pie derecho, como decimos por ahí, y para nosotros fue un placer haber compartido este tiempo increíble con Wilson. Wilson, en realidad, gracias por su tiempo, por su espacio y pues ánimo a seguir hacia adelante, que la vida continúa. Y bueno, en esta oportunidad quisiéramos pedirle a Wilson a que por favor nos regale un autógrafo en nuestro muro. Okay. Por favor, Wilson, adelante. Un autógrafo ahí para todos. Sí, ajá, adelante. En cualquier... Y bueno, pues gracias Wilson, este es un recuerdo que se queda por acá en nuestro muro de Kairos Podcast y ahí tenemos como que archivadas los autógrafos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, quienes muy amablemente han querido compartir este tiempo maravilloso. Gracias Wilson, en realidad agradecemos mucho por el tiempo, por el esfuerzo y pues nos gustaría tenerlo en otro episodio más. Claro. Para hablar de otras cosas que están pendientes todavía y que él me dijo que iba a hablarlo, pero sí, más después. Así que pendientes, por favor. ¿Algo más que vaya a agregar en este momento? Gracias, pues nada, querer bendecir en primer lugar a su persona. Gracias por ser de bendición. Indudablemente el Señor juzga y Él pesa las intenciones del corazón, dice. Amén. Y creo que la intención de todo esto es para bendecir, ¿no? Así es. A mucha gente, entendemos que todos tenemos sentimientos diferentes, algunos nos dolemos más, otros somos más propensos a caer en depresión, a estar tristes por algún familiar. Exacto. Pero con esto queremos animarles y decirles que la vida continúa. Amén. La vida sigue y pues qué más honrar la memoria de nuestros familiares, ya sea de su papá, de su mamá, de no sé quién, pero de algún modo poderlo honrar, echándole ganas, saliendo adelante. Y pues gracias Mireille por ser de bendición con este podcast, que estoy seguro va a bendecir a mucha gente, al equipo de Kairos, que el Señor bendiga, y a toda la gente que está allá viéndonos en su móvil, en su laptop, en su tablet, yo no sé en dónde. Que el Señor los bendiga y un privilegio poder dirigirnos hacia ustedes, su hermano en Cristo, su amigo Wilson Camey. Ok, amigos, por favor, no se pierdan nuestro siguiente episodio de Kairos Podcast y por supuesto contaremos con otro invitado especial. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima.